En los próximos 12 a 18 meses, la escasez de propiedades podría llegar a niveles críticos y los precios podrían volar como nunca antes. Chile está enfrentando una crisis inmobiliaria histórica y lo que parece una tragedia para muchos podría ser la mejor oportunidad de tu vida si entiendes cómo funciona el método FIRE. Y te adelanto, no es algo que inventé yo ni que encuentres en Google. Son 4 premisas contraintuitivas que me enseñó un empresario mega exitoso en Chile y que luego yo perfeccioné tras más de 10 años de inversiones inmobiliarias y cientos de proyectos analizados. Chile está viviendo una crisis inmobiliaria sin precedentes. Más de 700 constructoras han quebrado, lo cual es un récord histórico. Los permisos de nuevas obras están en mínimos históricos. Más del 50% de las obras actuales están en etapas finales. Los permisos de obras ya aprobados están venciéndose sin llevarse a cabo, algo inédito. Los permisos para nuevas obras están tardando tiempos récord de más de 2 años. Y lo más preocupante, el stock actual de propiedades solo alcanzará para 30 meses. Pero este cálculo está considerado con la velocidad de venta del primer semestre de 2024, que era muy baja porque las tasas estaban altísimas. Pero ¿cuál es la situación que preocupa actualmente? Que las tasas hipotecarias están comenzando a bajar. Y esto genera que la velocidad de venta aumente y ese stock de 30 meses se reduce fuertemente a menos de 18 meses. Esta lentísima capacidad de reacción de la oferta podría generar que en 12 a 18 meses haya una escasez brutal de propiedades, lo que haría los precios volar. ¿Qué harías si te dijera que estás en el momento ideal, en el lugar ideal y que solo tienes que aplicar el método FIRE de la forma correcta y transformar tu vida financiera para siempre? Y no estoy exagerando. Soy Lucas, llegué a Chile a los 22 años con nada más que un sueño. Y hoy tengo 10 departamentos de inversión. Soy ingeniero comercial y asesor de inversiones certificado por la CMF. Pero lo que realmente me permitió tener éxito no fueron mis títulos, sino aplicar el método FIRE, que aprendí del papá de un compañero de mi pega que me vio desesperado y me ayudó dándome tips de oro. Y casualmente él era y es un mega empresario chileno. Y gracias a aplicar lo que me dijo, he construido un patrimonio de más de 1.000 millones de pesos antes de los 30 y he ayudado a cientos de personas a hacer lo mismo. Y te voy a enseñar a vos que estás acá a hacer lo mismo. Porque sí, a menos que hayas mentido en el formulario, que en ese caso no te va a servir este video, si estás acá es porque cumples todas las condiciones, que son muchísimas, para aplicar el método FIRE. Así que escúchame bien, este video va a durar un poco más que un capítulo de Netflix. Al final del video te voy a entregar un Excel, que generalmente lo vendo con un curso, que te va a servir para calcular tu capacidad de endeudamiento y ver exactamente cuánto será tu patrimonio si inviertes en 2 o en 4 departamentos y si los vendes en 5 años, por ejemplo. Bien, ya me presenté y no quiero aburrirte con quién soy, pero para que sepas, mi objetivo siempre fue tener libertad financiera lo más joven posible para poder dormir de lunes a domingo hasta la hora que quiero. Y sí, te confieso acá, me despierto a las 10 de la mañana. Nos han levantado de varios medios y actualmente ya estamos entre los 5 mayores influencers financieros de Chile y top 2 en inmobiliario. Y he escrito varias notas para varios medios especializados como Fintualist, me han entrevistado en varios medios más. Pero no siempre ha sido así. De hecho, hace unos pocos años atrás estaba en la misma posición que tú. Me acuerdo que yo tenía 22 años y me vine a vivir a Chile recién salido de la U, sin un peso, digamos, y todo por amor, porque conocí a una chilena en un viaje a Nueva Zelanda, donde fui a estudiar, y recién había llegado a Chile, conseguí trabajo como asistente de marketing en LG, me pagaban 1.200.000 pesos, tenía 22 años, así que no estaba nada mal. Pero no me veía trabajando toda mi vida de 9 a 18, compitiendo por ascensos, estar toda la semana esperando el fin de semana, todo el año esperando las vacaciones. Como te dije antes, odio trabajar, me gusta despertarme tipo 10 a.m. y ese era mi objetivo, hacer algo para más temprano que tarde poder despertarme 10 a.m. toda la vida. Hacía poco lo habían echado del trabajo a mi papá, que él había dedicado toda su vida a ser empleado. Y me acuerdo que durante toda mi infancia no lo veía porque llegaba a casa cuando yo estaba durmiendo. Y a los 49 años lo habían echado del trabajo y había quedado en el aire. Nadie quería contratarlo, pero tampoco le daba para jubilarse. Yo sentía que no podía ser ese mi destino. O sea, quería encontrar la manera de poder dejar de trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para mí, pero antes de ser viejito. Y yo venía fascinado a Chile con el chip de aprovechar el crédito hipotecario para comprarme mi depa para vivir
y dejar de pagar arriendo para siempre. Porque claro, en Argentina no existe el crédito hipotecario, así que yo estaba fascinado. Y estaba dispuesto a sacarme la mugre. Creía que la única forma de alcanzar la libertad financiera era trabajar más y más horas y ahorrar un buen porcentaje de mi sueldo. Y eso pensaba hacer. Hasta que un fin de semana en la playa me regalaron un libro que cambió por completo mi forma de pensar. Una casa propia es un pasivo, decía ese libro, porque saca plata de tu bolsillo cada mes. La clave para la libertad financiera no es trabajar más duro, sino invertir inteligentemente en bienes raíces y hacer que el dinero trabaje para ti. Me voló la cabeza. Y empecé a averiguar hasta que encontré que uno podía comprar departamentos de inversión con crédito hipotecario y ponerlos en arriendo, y el arrendatario cubría gran parte del depa. Y ese depa iba a ir siendo cada vez más mío, porque mi arrendatario iba pagando el crédito hipotecario mes a mes y encima iba ganando plusvalía. O sea, cada vez vale más. Y los puedo vender en unos años y retirarme joven. Una locura. Eso me hizo replantearme todo. Estaba decidido a invertir en departamentos. Me juntaba con brokers todas las semanas que me ofrecían distintas papitas. Pero yo notaba algo raro, como que estaban desesperados porque yo invirtiera en departamentos. Y yo dudaba diciendo, ¿qué ganan ellos? ¿Por qué tratan de convencerme de que compre 6 depas de una? Me acuerdo que me iba a dormir en la noche nervioso pensando, estaré tomando una buena decisión. Encima mi papá de Argentina me decía, debe ser una estafa, no caigas. Y mi suegro acá chileno me decía, no te arriesgues con eso, es demasiado. Hasta que me lancé con un broker con 4 depas en muchas cuotas. Pero me equivoqué y todo terminó pésimo. De los 4 depas, habían 2 que estaban en un gueto vertical horrible. Filas de media hora para subir al ascensor. En las escaleras, robo, incluso unos niños que se tiraron de un balcón, salió en las noticias, los arrendatarios eran pésimo perfil, me rompían todo el depa, un desastre. Y me di cuenta que había comprado carísimos los 4 depas. Casi de la noche a la mañana todo se derrumbó, los tuve que publicar urgente con un corredor para venderlos apurados antes de que se caiga el edificio a pedazos. Te juro que me daba miedo, incluso me asusté y pensé en volverme a Argentina porque la había cagado heavy. Y terminé vendiendo esos 2 depas más barato de lo que los había comprado. Pero un tiempo después, gracias a Dios, me presentan al papá de un compañero de mi pega, que era muy raro en esa época encontrar a alguien que estuviera invirtiendo en depas. Había muy poca información y demás. Yo estaba feliz de que alguien me iba a entender. Él era un empresario que surgió de abajo, ya le iba muy bien en esa época, no tanto como ahora, ya es uno de los empresarios más importantes de Chile, pero en esa época ya la estaba rompiendo. Y me acuerdo que me vio desesperado. Y en esa charla, que fue la primera como de una media hora, lo primero que yo le dije fue, pero si yo hice todo lo que había que hacer, comprar el depa más barato que encontré para que luego vaya subiendo de precio rápido, porque parte de un precio súper bajo, y luego venderlo más caro. Y ahí me paró y me dijo, la clave no es buscar lo más barato, sino las perlas que todos quieren. Ahí es donde está el oro. Y yo le dije, pero ¿qué hay que tener en cuenta para encontrar esas perlas que todos quieren? Y me dijo, tienes que elegirlos de forma inteligente. Y me dio 4 tips mostrándome exactamente qué era lo que tenía que tener en cuenta para elegir departamentos de alta plusvalía y flujos futuros. Y le pidió a su equipo que me compartiera un Excel donde medían cada uno de estos puntos, que eran básicamente 4 cosas, que yo luego con el tiempo lo resumí en mis siglas FIRE, un poco forzadas, que me permitió tener los resultados que tengo, que son favorable precio, imposible no arrendarlo rápido, rentable y estratégicamente ubicado. Y ahora en unos minutos te voy a contar qué significa cada una de estas 4 letras, para que entiendas a fondo cómo funciona. Pero antes sigo con la historia. Me volvió el alma al cuerpo, no podía rendirme y quedarme con esa experiencia horrible. Entonces me obsesioné en buscar los depas FIRE. Empecé a caminar las comunas como loco. Me acuerdo que caminaba por San Miguel, Independencia, La Florida, Estación Central. En los almuerzos, mientras todos mis compañeros de la pega iban a restaurantes, yo me agarraba el metro y me iba a esas comunas y luego volvía a ir post pega en la tarde. Hablaba con conserjes, vecinos, inmobiliarias, corredores. Tomé un curso de Excel y me puse a afinar el lápiz. Esta vez iba a ir directo a las inmobiliarias sin brokers de por medio porque me habían estafado rotundamente. Y iba a recorrerme todo Chile buscando los mejores proyectos FIRE. Y así fue, me empezó a funcionar. O sea, estaba tan emocionado que empecé a ayudar a amigos, conocidos, familiares a elegir estos famosos depas FIRE. Les daba mi Excel, les mostraba cómo elegirlos, les enseñaba cómo hacer toda la estrategia financiera con mutuarias, multicrédito, bono pie en algunos casos. Y luego de unos 6 meses me llamaban, me contaban que habían invertido en un depa increíble, que cumplía punto por punto las cosas. Y viendo que funcionaba increíble para esta gente cercana, comencé a enseñarla a muchísima gente. Pero después lo que me di cuenta es que la gente es vaga y le da lata. O sea, eran pocos los que querían tomarse 6 meses o más para aprender todo por su cuenta y aplicarlo.
y mira los resultados que hemos tenido. Profundizar en este cambio de chip financiero y ¿por qué no obtener esa libertad financiera lo más cerca? Bueno, me llamó la atención lo seguro que pueden ser si es que uno lo hace de la manera adecuada y el retorno que tiene a largo plazo. Efectivamente es para, creo que bien a futuro, tener como una tranquila, no sé si retirarme antes, la verdad, porque soy muy trabajólico, pero sí como vivir cómodamente ya de más adulto. Uno puede pensar que en este periodo no es bueno comprar por todo lo que está pasando, pero yo creo que al revés, se han dado muy buena oportunidad, a buenos descuentos, las posibilidades de pago que me dieron no las había visto nunca. Hicimos toda una estrategia para poder comprar eso sin necesariamente tener todo el pie de todos los departamentos. Soy kinesiólogo, desde pequeño siempre he estado interesado en invertir, en generar una entrada que en el futuro me dé una estabilidad y una tranquilidad económica, y el tema de la inversión inmobiliaria siempre me llamó la atención. Soy ingeniero civil electrónico. Yo creo que el sueño de todos es retirarse del trabajo, decir un chao jefe, voy a vivir de la inversión inmobiliaria. Soy cirujana dentista. A largo plazo es tener, por ejemplo, un ingreso extra que también me permita llegar a la libertad financiera. Mientras más años pasen, esa propiedad va a ir siendo mía. Y esto no es nada, tengo muchos más, pero no te quiero aburrir. De hecho, hasta 30 departamentos han llegado a comprar con resultados increíbles, arriendos en menos de una semana, departamentos con altísima plusvalía que ya han subido por ser diamantes, muy bien ubicados, rentables y donde todo el mundo quiere vivir. De hecho, se lo sacan de las manos. Y dame un segundo y te cuento qué significa cada una de estas 4 letras FIRE para que entiendas cómo funciona. Pero antes, seguro en este momento te acuerdas de los típicos NC, NDC. O sea, los no come ni deja comer, como les llamo yo. Que pueden ser tus papás, familiares cercanos, amigos, que hablan en base a sus propias limitaciones. Y tiran comentarios como, las tasas están altísimas, ya no conviene invertir en departamentos. Esta frase, ¿sabes cuántas veces la escuché? Ah, no, en esa época estaba barato y las tasas estaban bajitas. Ahora está caro, hay una burbuja inmobiliaria y las tasas están por las nubes. Antes de mostrarte que es justamente lo contrario, con números y datos, porque dato mata relato, acuérdate siempre eso, te quiero contar una historia personal. De hecho, me acuerdo perfecto que sentía que todos a mi alrededor estaban en mi contra. Era a principios de 2017 y yo estaba planeando empezar con mis primeros 4 departamentos. En ese momento todos mis compañeros de trabajo me decían, ahora las propiedades pagan IVA, ya no vale la pena, están carísimas, piensa que el IVA ya las mató. Además me decían, las tasas están caras, no te conviene, espera que termine el gobierno de la vieja, porque quién sabe la cagada que va a quedar. Pero yo tenía una corazonada, algo me decía que no tenía que esperar. Y decidí investigar más y descubrí que a pesar del IVA y las tasas, las propiedades seguían siendo una inversión mega sólida. Y entendí que había formas de mitigar esos costos y que la plusvalía de las propiedades a largo plazo superaría esas preocupaciones con mucha diferencia. Y seguí adelante e invertí igual. Con el tiempo no solamente se valorizaron, sino que se volvieron ultra rentables y me empezaron a generar ingresos pasivos enormes que me permiten tener hoy una estabilidad financiera que nunca había imaginado. Mientras mis compañeros seguían esperando ese momento perfecto, yo ya estaba cosechando los frutos de mi decisión. Y sí, efectivamente las tasas tocaron el año pasado y el anterior niveles récord y siguen mucho más altas hoy en 2025 que en 2018. Pero te voy a mostrar con datos técnicos y un análisis profundo, numérico, que estamos ante una brutal oportunidad. Mira, te voy a mostrar de dónde venimos hacia dónde vamos y te lo voy a contar en menos de un minuto para que no sea aburrido. Todo comenzó en pandemia, cuando hubo emisión récord del Banco Central para poder asistir a mucha gente. Eso generó inflación récord, alcanzando máximos de muchísimos años. Y esa inflación hizo que el Banco Central tenga que hacer una subida récord de tasa, de 0 a 11% en menos de 2 años. Que en general esas subidas tardan mucho más años, pero esta fue récord. Esto, junto con otros factores externos como la subida de tasa de los bonos del Tesoro, de la Fed de Estados Unidos, generaron una subida de tasas hipotecarias y un parate fuerte de la economía, que casi no ha permitido subir los precios inmobiliarios en los últimos años. Pero hay muy buenas noticias. Podemos ver cómo el Banco Central está bajando las tasas fuertemente en el último periodo y aquí pueden ver la proyección de disminución de tasa de interés que expone el mismo Banco Central en sus reportes. En este gráfico de la página del Banco Central se ve cómo van oscilando las tasas de consumo más rápido y las hipotecarias van más lento, pero tienden a converger en el mediano plazo. Mira, acá hay una correlación entre la tasa del Banco Central, la TPM, y la tasa hipotecaria. Fíjate que tiene una correlación, pero con un desfase, pero hay una correlación casi perfecta. De hecho, la Fed también ya está bajando las tasas en Estados Unidos de forma agresiva.
y vuelve el crecimiento. Se proyecta que después de años como 2023 y 2024, con un crecimiento bajo, comience de vuelta la fase expansiva, pero la cosa se pone más atractiva aún para los que tenemos condiciones de invertir este año 2025. Porque mira, estos datos que te voy a revelar son realmente impactantes. Actualmente hay 30 meses de stock de viviendas en Chile. Pero esos 30 meses son con la velocidad de venta actual, que es muy baja, dadas las tasas altas que han ralentizado muchísimo la venta de propiedades nuevas en 2023 y 2024. Pero ¿qué está pasando? La velocidad de venta está aumentando por la bajada de tasas que se está dando en los últimos meses. Y mira, esto es realmente preocupante. Los permisos de nuevas obras están en mínimos históricos. Mira, en 2023 y 2024 solamente se han aprobado 30.000 y 40.000 nuevas obras, mientras que años anteriores la media, o sea, la normalidad, era desde 65.000, incluso había años de 80, 90.000. Y para sumar a esto hay muchísimos permisos aprobados anteriormente que se están venciendo sin ejecutarse, porque a las constructoras no les conviene hacerlos. De hecho, estamos con quiebras récord de más de 700 constructoras en los últimos 5 años. Una locura. Costos de la construcción que no paran de subir. Y este dato también es preocupante. Están tardando más de 2 años en aprobarse los nuevos permisos de obras. Una locura. Se dan cuenta que la capacidad de reacción de la industria inmobiliaria para retomar la oferta es muy lenta. Por la demora de las obras, por la cantidad de constructoras que han quebrado, por los altos costos de construcción, etc. Imaginen lo que va a pasar cuando esa escasez se empieza a sentir realmente. Cuando la oferta no pueda satisfacer la demanda de personas buscando propiedades. La mayoría verá el alza de precios como una sorpresa. Pero los que estamos acá analizando los datos, ya podemos verlo venir. Y ojo, no dentro de 30 meses, sino dentro de 12 a 18 meses. Porque la velocidad de venta está aumentando y como te digo, cuando todo este escenario que te estoy mencionando comience a verse mucho más claro de lo que se ve hoy, ¿qué crees que va a pasar con los precios? Todas las promos que hay hoy, todas las bajadas de pantalones que están haciendo las inmobiliarias con stock acumulado hoy, todo eso va a desaparecer y vamos a estar todos los inversionistas llorando. ¿Por qué no invertir esa vez? Y es probable que salgan muchísimos incentivos nuevos para rescatar al sector, a las constructoras, pero puede que sea muy tarde y que la oferta no alcance a la demanda fácilmente, porque lleva mucho tiempo desarrollar estos proyectos. Y además considerando el déficit habitacional récord que hay actualmente, que es brutal. Todo este contexto que estoy contando para los inversionistas es muy positivo porque es una oportunidad, porque apenas las tasas hipotecarias se terminen de acomodar y la economía comience a recuperarse, empezará nuevamente la fase alcista fuerte de precio de las propiedades, ganando harta plusvalía y pudiendo renegociar la tasa cuando baje. Si no me crees, mira estos datos. No lo digo yo, mira estas noticias. Mínimo 15% de plusvalía en los próximos 3 años. ¡Mínimo! ¿No es menor o no? O esta noticia del Diario Financiero que dice exactamente lo que te digo. O esta nota del Mercurio que dice también lo que te digo exactamente. O esta otra nota que también dice lo mismo. Y tengo otra actualización que me está volando la cabeza. Miren esta noticia. La demanda del cobre en 2050 va a ser mayor a todo el cobre consumido entre 1900 y 2022. Y va a haber poco crecimiento en la oferta, o sea, va a haber subidas monumentales de precio. ¿Y quién es el beneficiado? Chile, el país con mayores reservas de cobre del mundo. Pero claro, seguramente se te viene a la cabeza o escuchaste algún NCNDC diciendo algo así como necesitas esperar 30 años para ver un peso con la inversión inmobiliaria. Me acuerdo cuando recién llegué a Chile con 22 años y soñaba con tener mi casa propia, con crédito hipotecario y por fin dejar de pagar arriendo para siempre. Para mí era un milagro, porque iba a dejar de tirar la plata, como en Argentina no hay crédito hipotecario. Pero la primera vez que escuché hablar sobre la deuda buena fue en el libro Padre Rico, Padre Pobre. El concepto de tu casa es un pasivo porque saca plata de tu bolsillo mes a mes. En cambio, debes invertir en propiedades porque cada dólar invertido va a ser un empleado que trabaje para vos 24/7, multiplicando tu dinero incluso mientras duermes. Y eso me quedó dando vueltas en la cabeza durante meses. Porque era lo que siempre había soñado. Dejar de trabajar, poder levantarme la hora que quiero y que mis propiedades trabajaran para mí. Pero había un problema. ¿Cuándo iba a poder decir finalmente gané plata y poder disfrutar de esa riqueza? ¿Iba a tener que esperar 30 años hasta pagar los créditos hipotecarios? Esa idea me mataba la cabeza, me mataba todo el sueño. Y sí, era un ignorante, pensé que no se podía vender la casa con una hipoteca. Bueno, en Argentina no existe crédito hipotecario, entiéndeme. Pero un día, en un curso de Excel que me habían pagado en La Pega, le pregunté al profesor cómo podía hacer una fórmula que calculara mi patrimonio inmobiliario si vendo mi propiedad en el año 5, por ejemplo, asumiendo una plusvalía conservadora del 4% anual.
y se ofreció a enseñarme a calcularlo por mi cuenta, a hacer el Excel juntos. Nos llevó varias semanas perfeccionarlo y demás. Es el mismo Excel que te voy a regalar si te quedas hasta el final de este video. Y cuando terminamos el Excel me quedé sorprendido por la velocidad con la que crecía el patrimonio. Porque en menos de 6 años, invirtiendo en solamente 4 departamentos y con una plusvalía anual del 4%, que es conservadora, podía tener un patrimonio de 280 millones. Neteando la hipoteca, neteando todo, me refiero a en mi bolsillo ese patrimonio. Y en 15 años, 800 millones. Y si elegía muy bien los deptos y la plusvalía era, por ejemplo, 6%, podía tener un patrimonio de 320 millones en el año 6 y 1.200 millones en el año 15. Lo que antes era un simple sueño de tener una casa propia, se convirtió en una estrategia para lograr la libertad financiera en pocos años. Y hoy en día, si vendiese todos mis departamentos ahora mismo y neteo todas las deudas, me quedo con un patrimonio de 1.000 millones de pesos. Una locura. Y otra cosa que escuchaba mucho era, necesitas una fortuna para poder empezar a invertir en propiedades. Me acuerdo perfecto cuando recién había empezado con esto, había comprado mis primeros 4 depas, y cada fin de semana que viajaba a Argentina y me juntaba con algún amigo, me preguntaban lo mismo. Seguro tenés que estar ganando una fortuna para poder comprarte esos 4 depas, qué suerte la tuya. Y me acuerdo cuando conocí a un amigo de un amigo, se llamaba Javier, él era argentino y se estaba por venir a vivir a Chile. Y Javier creía que necesitabas como $50.000 o 30 palos de esa época para poner el pie de 4 departamentos. Me acuerdo que me preguntaba, ¿cómo lo hiciste? Y nos juntamos la segunda vez, nos tomamos un café y le mostré una estrategia diferente. Le expliqué que no era necesario tener una gran cantidad de dinero por adelantado, sino que existían técnicas como el bono pie, el apalancamiento, el financiamiento creativo, que pueden abrirte las puertas a la inversión inmobiliaria con muchísimo menos capital. Y le enseñé cómo usar el apalancamiento, donde puedes financiar la mayoría del costo de una propiedad mediante el crédito hipotecario, cómo puedes buscar propiedades con un bajo pie inicial. Le mostré los cálculos, los ingresos pasivos, los beneficios tributarios, cómo maximizar los retornos. Y como un año después, ya viviendo en Chile, un día Javier me llama y me dice, estoy muy agradecido con vos porque de verdad me cambiaste todas las creencias sobre la inversión inmobiliaria. Te quiero invitar a comer. Y ahí nos juntamos a comer y me contó que en vez de los 50 palos, puso muchísima menos plata para los 4 depas, que los compró finalmente una fracción de ese capital inicial y con ingresos pasivos que comenzaron a crecer mes a mes. Y hoy Javier ya tiene 8 departamentos y la está rompiendo. Seguro también has escuchado cosas como la inversión inmobiliaria ya no sirve, eso era antes, ya subieron mucho, están caros. ¿Te suena esa frase? Me acuerdo, hace unos meses tuve una charla con un inversionista inmobiliario de los grandes de Chile. En el año 2010 él era empleado de un banco, ganaba un sueldo de $1.000.000 y estaba replanteándose su vida. De hecho pensaba irse a viajar por el mundo con un amigo que estaba chato de su pega. Pero un día su amigo llegó con una idea alocada. ¿Qué tal si la plata del viaje la ponemos en un par de departamentos de estos como inversión para después venderlos en unos años? Y le trajo un folleto que mostraba departamentos de un dormitorio a menos de 1.000 UF. La UF estaba a 21.000 pesos en esa época. No había que poner casi pie, el banco te financiaba como el 100%. Y en esa época todos le decían, están súper caros los departamentos, es imposible que sigan subiendo. No tiene sentido poner $1 millón de pie para un depa, es muchísimo, te estás metiendo en un cacho, las tasas están altísimas. Pero él vio algo diferente, una oportunidad donde otros veían un riesgo. Y decidió seguir esa idea de su amigo y compró los departamentos. Luego de unos meses compró más y después más y comenzó a invertir todos sus ahorros y su sueldo mensual, empezó a vivir con sus papás, en comprar más y más departamentos. Llegaron a comprar entre los dos 120 departamentos en un par de años, entre él y su amigo. Y menos de 5 años después, esos departamentos valían más del doble. Y no solamente habían subido de valor, sino que le generaban ingresos pasivos, permitiéndole dejar su trabajo en el banco y dedicarse de lleno a las inversiones inmobiliarias. Pero mira, escúchalo él mismo sobre lo que le decía a la gente a su alrededor en aquella época. No, y vos llamabas a tu familia en Viña y le decías, no, me acabo de comprar 10 departamentos. O sea, mi mamá casi se muere. O sea, compadre, que le estáis metiendo. O sea, te van a estafar, estoy pensado bien, y vienen todas las objeciones. Y que uno de las dentro uno se muestra, ya lo hizo, o sea, me tengo que mostrar que estoy decidido, darle la tranquilidad a la familia, no se preocupen, tengo todo analizado y todo, pero el interno igual, uno como me cuelga el teléfono y dice, la habré cagado. De hecho, yo mismo estoy entrando en 4 depas más ahora y quiero entrar en 2 más en los próximos meses. Estoy pasando mis créditos a mutuarias para poder tener capacidad crediticia. Si no, mira este video de cómo evoluciona el tema habitacional en países que están años más avanzados. Hace 40 años alguien con un sueldo medio podía comprar una segunda residencia. Hace 30 una casa. Hace 15 empieza a complicarse alquilar para los sueldos medios. Y hoy nos encontramos con que los jóvenes aspiran a poder emanciparse con 30 años alquilando una habitación en un piso compartido. Y te quiero mostrar este dato que es muy importante para que tomes perspectiva.
Este es el valor actual del metro cuadrado en algunas capitales de Latinoamérica y de Europa. Y lo otro que te muestro acá es el PIB per cápita de cada país, o sea, la riqueza anual promedio de un habitante por país. Ahora lo que haré es relacionar el valor del metro cuadrado de las propiedades en la ciudad más grande de cada país con el PIB per cápita de ese país. Y llegamos a estos resultados. El factor más bajo significa más barato en relación al PIB per cápita. Y el más alto significa más caro. Podemos ver que Francia tiene las propiedades más caras y Chile las más baratas en esta lista de países. Obviamente habrá países con este índice más bajo, porque la verdad no analicé todos los países del mundo. También habrá gente que me va a decir el PIB per cápita no es parejo por la desigualdad, no es representativo, lo que sea. Pero yo considero que es una buena medida para ver en perspectiva qué tan caras o baratas están las propiedades. Y si nos enfocamos en Latinoamérica, se puede ver que Chile es en promedio un 35% más barato que Brasil, México o Argentina y un 48% más barato que Perú, por ejemplo. Y ahora viene la fórmula FIRE que te va a encantar y después te voy a dar el Excel que te lo voy a regalar al final, te van a volar la cabeza. Pero claro, seguramente también se te viene a la cabeza la típica frase que dice hay una burbuja inmobiliaria y me recuerda mucho a esta historia que me encanta. Era el año 2009, mi amigo había comprado un año antes 2 departamentos en Las Condes, en Chile, había logrado sacar crédito casi al 100% y apalancarse, de hecho los tenía arrendados y con eso iba pagando los dividendos. Pero llegó la crisis, la famosa burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, las propiedades comenzaron a bajar de precio también en Chile y llegaban las noticias de Estados Unidos de la gente se había vuelto loca, entraba en pánico y los precios se desplomaban y él estaba justo en esta parte del gráfico que marqué acá en amarillo, en 2009, cuando llegaban estas noticias y empezaba a hacer miedo y comenzaron a caer los precios de las propiedades en el mundo, en Chile, en Estados Unidos. Mi amigo entró en pánico, su razonamiento fue me conviene venderla al tiro antes de que caiga, o sea, a pedazos del precio y luego espero el momento en que tocan fondo para volver a entrar con todo y compro más barato. Fatal error. Los precios cayeron un poquito pero después volvieron a subir con todo. Y también quiero mostrarte qué pasó con el precio de las propiedades en el 2008 durante la peor crisis de la historia y cuál es la situación actual 15 años después. Para que entiendas en perspectiva. Como verás, en ambos gráficos el precio nunca va a ser lineal. Habrá años que el precio suba, otros que no varíe, otros que incluso bajen, pero las inversiones inmobiliarias son a largo plazo. Te estoy mostrando uno de los mercados menos volátiles que existen. Como para tener más contexto, durante 2022 el mercado de acciones tuvo caídas de hasta el 80% en algunos casos. Si así todo te asusta la posibilidad de que el precio baje, lamento decirte que entonces esto no es para ti. Pero seguro se te viene el miedo típico. Mi propiedad nunca se va a arrendar y va a estar ahí botada y yo no podré pagar el dividendo, pánico. Y acá te quiero mostrar algo. El déficit habitacional aumentó un montón, un 13% versus 2017. Estamos frente a una emergencia habitacional nunca antes vista. Se necesita 1 millón de viviendas en Chile y aumentando. ¿Cómo crees que puede bajar el precio de la vivienda? Si como te mostré, es de los países con la relación metro cuadrado PIB más baja del mundo y con un déficit de 1 millón de viviendas. Sigamos, la oferta de viviendas para arriendo baja 4%. Y acá viene lo mejor. Dentro de la misma nota, la ocupación para este año es del 97,9%. ¿Cómo va a estar sin ocupar tu departamento? Y si no actúas ahora con todos los datos que te mostré antes, en un año vas a estar viendo cómo los precios suben mientras la oferta desaparece. Y bien, ahora viene lo mejor. ¿Cómo funciona la fórmula FIRE? Ya vimos varias cosas que dicen los NC, NDC, pero ahora veamos qué es la fórmula FIRE. Pero para que la entiendas bien, antes tengo que mostrarte el truco 1 y el truco 2, que son el motor de la inversión inmobiliaria. Así que vamos. Truco 1, la fórmula magia. Pero ¿cómo llegué a la fórmula magia? No la inventé yo. También me la enseñó este empresario. Cuando él me contó la fórmula FIRE de 4 cosas para elegir departamentos que se multipliquen en pocos años, fue toda una revelación. Pero yo seguía teniendo varios errores de concepto. Seguía pensando comenzar a invertir en varios departamentos, pero tratando de poner el mayor pie posible y a menos años, o sea 15 o 20 años, para pagar menos intereses, porque había escuchado por ahí que era lo mejor. Y tenía muchos errores de concepto más. Pero todo cambió cuando este empresario crack me llamó unas semanas después, yo creo que le daba pena, y le conté lo que estaba haciendo y me dijo, espérate, no hagas nada más, tomémonos un café mañana primero. Y lo que me explicó en ese café fueron 5 conceptos que para él eran básicos, pero que cambiaron para siempre mi forma de ver a la inversión inmobiliaria, porque me hicieron ver el bosque en vez de ver el árbol, o sea, ver la big picture, como le dicen en inglés, o sea, ver los grandes números a futuros en vez de ver los detalles. Obviamente él me la contó desordenada, pero yo después de años la bauticé como la fórmula magia. Veámosla.
El primer punto es la multiplicación del precio, o también llamada plusvalía. Y esta primera parte es justamente la fórmula FIRE, que la vamos a ver en unos minutos, así que paciencia, porque si no te enseño antes las otras 4 letras que faltan y el truco 2, no te va a servir de nada la fórmula FIRE. El segundo punto de la fórmula magia es el apalancamiento inteligente. Mi otra gran creencia en aquella época era que me convenía financiar los debts a pocos años, o sea, el mínimo, como te dije antes, 15 años, ¿para qué? Para pagar menos intereses. Y ahí fue cuando me paró en seco y comenzó a explicarme que el interés no lo pagaba yo, sino mi arrendatario. Y comenzó a mostrarme cómo funcionaba el tan grandioso apalancamiento, donde uno multiplica su capital por 10, digamos, y juega con la plata del banco a su favor. Cada 1% que sube el departamento implica una ganancia del 10% para ti. O sea, se multiplica por 10. ¿Tú entiendes el potencial del apalancamiento? Es un multiplicador. El apalancamiento es realmente mágico porque multiplicas tu capital de forma abrupta jugando con la plata del banco a tu favor, lo cual magnifica las ganancias. Pero ojo, también magnifica las pérdidas. Por eso hay que elegir muy bien la oportunidad, y ahí es donde viene la fórmula FIRE. Bien, yendo al tercer punto, que son las ganancias de capital, me acuerdo que este empresario crack me decía: el tiempo es tu mejor aliado, el DEPA va a ser cada vez un poco más tuyo con el correr de los años. Y como si esto fuera poco, me decía, además de la plusvalía, que multiplica por 10 cada 1% que sube el DEPA, el crédito se va pagando y el departamento va siendo cada vez más tuyo, y todo jugando con la plata del banco a tu favor. Y el cuarto punto que me explicó en ese café fue el interés compuesto de la plusvalía y cómo va siendo una bola de nieve. Me explicaba que si el departamento sube un 4% anualmente, por ejemplo, al principio parece poco, pero se va haciendo como una bola de nieve que aumenta exponencialmente. Fíjate cómo se despega en este gráfico con los años del interés simple, que es la línea roja. En cambio, la plusvalía se va multiplicando gracias al interés compuesto. De hecho, hay quienes le atribuyen a Einstein haberlo llamado la fuerza más poderosa de la galaxia. Y el quinto punto que me explicó aquella vez es el tema tributario, que muchas veces uno como empleado no tiene idea. Me acuerdo que llamó por teléfono a su contador, lo puso en altavoz y le dijo: ¿tienes un minuto para explicarle a este pendejo cómo aprovecharse del sistema tributario sin hacer nada ilegal? Y el contador comenzó a hablarme de cosas que yo no entendía nada, pero que después me fueron haciendo sentido con el tiempo. Y me acuerdo que me fue mostrando los distintos hacks tributarios que uno podía hacer legalmente, pero aprovechándose el sistema a su favor. Él me decía que el sistema estaba diseñado para premiar al que hacía mover la economía, digamos. Actualmente no sé cuánto más van a durar estos beneficios porque el gobierno quiere sacarlos, a pesar de que no lo están dejando aún. Pero veámoslo rapidito. El principal es el DFL2, que te exime al pago de impuesto a la renta a las 2 primeras propiedades y además reduce un 50% las contribuciones. Además que son exentos de pagar impuesto a la herencia y disminuye un 75% del pago de impuesto de timbres y un 50% del arancel de inscripción en el conservador de bienes raíces, lo cual es tremendo. O sea, son caleta de beneficios solo el DFL2 y esto aplica para tus 2 primeras propiedades. O sea, es una tontera desaprovechar estos beneficios. Ponte tú me dices, odias la inversión inmobiliaria. Aún así tienes que comprar 2 propiedades, porque si no estás dejando sobre la mesa todos estos beneficios. Y después tienes muchos beneficios más, pero veámoslo rapidito. 55 bis implica que puedes descontar en tu lugar complementario los intereses que pagaste de crédito hipotecario anualmente. O sea, básicamente va a aumentar tu devolución de impuestos en abril. Es tremendo. Y finalmente tenemos la devolución de IVA, donde el Estado te puede prestar en promedio 17 millones de pesos por cada departamento que compres. Una locura, pero este de la devolución de IVA te lo cuento un poco más en detalle más adelante en el truco 3. Bueno, entonces para recapitular, estos 5 puntos de la fórmula magia sumados a la fórmula FIRE que viene en el truco 3 son lo que generan los resultados brutales de la inversión inmobiliaria. Pero déjame mostrarte un caso real de un cliente que ayudamos para que veas los resultados y ahí vas a aprender mucho mejor estos conceptos. Vamos a poner el caso de Luis. Él tenía 32 años, era ingeniero comercial, trabajaba como subgerente de una empresa mediana y ganaba un sueldo de 3,5 millones. Él ahorraba 1.300.000 por mes y no tenía deudas ni créditos aún en el sistema y tenía 12 millones ahorrados. Luis invirtió en el pie de 4 departamentos con entrega futura. Muchas veces uno puede pagarlo en muchísimas cuotas, incluso hay inmobiliarias que hacen lo que se llama bono pie, que significa que inflan el precio del departamento de forma tal que el banco crea que te está financiando el 80%, pero en verdad te está financiando el 90% o incluso el 100%. Y al terminar de pagar el pie, Luis tomó el crédito hipotecario y puso los departamentos en arriendo. Y acá entramos en la zona de magia de la inversión inmobiliaria.
Asumamos que Luis compró los 4 departamentos en 2 ciclos de inversión, pagando 2.500 UF por cada departamento, con crédito hipotecario a 30 años. Luis puso solamente el 10% de cada departamento y el banco puso el 90%. O sea, Luis juega con la plata del banco a su favor porque puso 10 pero juega con 100. O sea, multiplicó por 10 el capital con el que juega. Pero la ganancia por plusvalía, o sea, cuando suben de precio estos departamentos, es toda de Luis, no es del banco. Además, los departamentos no solo van ganando plusvalía, sino que se van pagando año a año y van capitalizando a Luis. O sea, cada vez son un poco más de Luis. Y estos serían sus resultados. 800 millones si vende los departamentos en el año 15, 280 millones si vende los departamentos en el año 6. Pero recuerda que esto es con plusvalía del 4% anual. Y apuntamos a que sea mucho más, sobre todo si comienzas hoy, que los precios están atrasados y aplicas la fórmula FIRE, no hay forma de que la plusvalía sea 4%, va a ser mucho más alta. Y si la plusvalía fuese 6%, que es lo mínimo a lo que apuntamos con la fórmula FIRE, que te voy a mostrar ahora, sería muchísimo más patrimonio y muchos menos años para retirarse. Sería un patrimonio de 320 millones y de 1.200 millones en el año 15. Una locura. Y si Luis se quedara los deptos hasta el año 30 con una plusvalía del 4, este sería su patrimonio en el año 30. Ustedes están viendo lo mismo que yo, ¿verdad? Con una plusvalía conservadora. 3 millones de dólares. ¿Se imaginan con esa plata? ¿No es una locura? Y si Luis decidiese vender todos los depas, se cansa y en el año 6 los vende, tendría un sueldo pasivo mensual de 1.8 millones de pesos. Y para que veas que realmente funciona, antes de contarte el método, te voy a contar los casos de 2 clientes que le sacaron el jugo a este método. Nico tiene 34 años. A él lo ayudé a comprar 15 depas que son súper rentables por la ubicación y las características, porque son ultra demandados y que le aseguran su retiro en 2 años. ¿Escucharon eso? ¿No es increíble? ¿Podrían imaginar cómo serían sus vidas si les pasara esto a ustedes? ¿Me siguen? Es una locura. Y a él vamos a llamarlo Juan Pérez, porque no me dejó decir su nombre real, dado que es una persona conocida en el mundo del deporte en Chile, tiene 30 años. Y con este cliente armamos una estrategia para comprar 17 deptos que no solamente son rentables, sino que además ya subieron de precio. En menos de un año y medio ya valen 15% más. Una locura. Y él se va a retirar demasiado pronto y se va a dedicar a su hobby, que es el motocross. 17 departamentos. Suena una locura, ¿o no? ¿Se imagina ustedes mismos dedicándose solamente a su hobby? Después tenemos el caso de Joaquín, que tiene 37 años y él invirtió en 7 depas. Ya le entregaron 4 y le pasan a fin de año los otros 3. O María José, que es ingeniera civil y venía con el típico chip de la casa propia, pero lo cambió y entró con 4 depas que le entregaron hace como 2 meses y ya están arrendados. Estoy seguro que la va a romper. Ya los tiene arrendados, van como avión. O el caso de Pablo, que tiene 39 y un sueldo de 5 millones y medio y él invirtió en 6 depas. Ya le pasaron 4 y a fin de ahora de este año, de 2025, le pasan los otros 2. Y hay muchísimos más, pero no te quiero aburrir tampoco. Soy ingeniero civil industrial, me llamó la atención ser libre financieramente. ¿No les parece tremendo tener esta cantidad de casos de éxito? ¿Se dieron cuenta del potencial que tiene esta estrategia? Y probablemente se te cruza por la cabeza esta pregunta. ¿Qué pasa si pago el pie del depa y la inmobiliaria quiebra o me quiere estafar? Y este era mi principal miedo cuando empecé, porque había escuchado en Argentina la típica historia de gente que compró un departamento con entrega futura y la inmobiliaria desapareció, se quedó con su plata. Pero llegué a Chile y descubrí el grandioso sistema de la póliza de seguro en Chile, donde si la inmobiliaria quiebra o desaparece con tu plata, tú tienes un seguro que la inmobiliaria está obligada a contratarte, que te paga todo, o sea, no corres riesgos. Pero sigo con la duda, con estas tasas altas, ¿será conveniente invertir? Te escucho diciendo eso en la pantalla. Y te digo, es aún mejor. Con las tasas altas, en el truco 3 de la fórmula FIRE, te voy a contar por qué es mucho mejor. Pero capaz estás pensando, ¿y si estoy comprando caro? ¿Qué pasa? Mira, en el truco 3 te voy a mostrar qué debes tener en cuenta, que son estas 4 cosas de la fórmula FIRE, para comprar perlas. Pero será muy riesgoso hacer todo esto. Si lo haces bien, es una de las inversiones más seguras y rentables que hay. ¿Pero cómo lo haces bien? En el truco 3 te lo voy a mostrar. Vamos con el truco 2. Cómo comprar varios departamentos con pocos ahorros y sueldo bajo. Era 2016, yo recién había llegado a Chile con 23 años, ganaba 1.200.000 pesos y hacía los cálculos, le preguntaba a la gente y me decía que podía comprarme un departamento de 2.700 UF, más o menos, al valor de ese momento. Hasta que me junté con un broker, cuando terminé el libro Padre Rico, Padre Pobre, y me dijo, tranquilamente tú podrías ir por 4 a 6 depas. Yo no entendía nada de lo que estaba pasando, le dije, no, estaba haciendo mal el cálculo, es imposible.
porque yo me había convencido que podía ir por un depa de 2070 UF y ya. Y ahí fue cuando el broker me explicó un esquema de 6 pasos para comprar varios departamentos usando distintas estrategias de apalancamiento inteligente, de mutuarias, bancos y demás, sin necesidad de tener grandes ahorros ni un sueldo tan alto. Para que se den una idea, miren, les voy a revelar mi informe de deudas. Hoy tengo 364 millones de deuda, aunque esto es 2023, o sea, hoy es un poco menos, pero esto es solamente lo que aparece en el sistema financiero. Hay una gran parte, o sea, el resto, no aparece y en breve te voy a mostrar por qué. Entonces, estos son los 6 pasos. Primero, busca proyectos con bono pie. Segundo, busca inmobiliarias que te permita pagar en muchas cuotas del pie. Comienza pidiendo crédito en mutuarias. A pesar de que tienen fecha de caducidad en 2026, siguen habiendo formas de usarla a tu favor. Pide crédito en varios bancos a la vez usando el multicrédito. Asegúrate de tener ciertos resguardos. Y sexto, repite el ciclo. Entonces, veamos el 1. Busca proyectos que tenga bono pie. Era 2017 y yo ya sabía algo de inversión inmobiliaria, me había vuelto un obsesivo de todo esto y pensaba y estudiaba a las 24 horas, pero tenía el razonamiento de poner un pie lo más alto posible para pagar menos intereses y además pedir el crédito a menos años para pagar menos intereses. Hasta que un día me llama una persona que trabajaba en un broker y que había renunciado recién y me dice, te tengo una tremenda oportunidad. Nos juntamos al día siguiente y me dice, mira, esta es una papita con bono pie del 10% y está súper buena, la inmobiliaria está lanzándola ahora. Esta fue la primera vez que yo escuchaba esa palabra, bono pie. Le digo, ¿pero qué es eso? No entiendo. Y me comenzó a explicar. Las inmobiliarias le inflan el precio al banco, o sea, le mienten y le dicen que el depa, en vez de salir X, sale X más 10. Entonces, ¿qué pasa? El banco cree que tú estás comprando más caro de lo que en realidad estás comprando. Entonces el banco te va a financiar el 80%, por ejemplo, del departamento. Va a creer que te está financiando el 80%. En verdad te está financiando el 90%. Porque el precio real es más barato del que el banco cree, ¿me sigues? Entonces tú pones solo el 10% y el banco te pone el 90%, creyendo que te está poniendo el 8%. Entonces yo me quedé completamente mareado y le digo, ¿pero el dividendo va a ser el mismo? Y ahí me responde, no, weón, obvio que el dividendo es más caro, pero tienes que poner muchísimo menos pie, o sea, menos de la mitad. Yo me quedo pensando y le digo, ¿pero por qué quiero poner menos pie? Se empezó a reír y me dijo, ¿no eras tú el que habías leído Padre Rico, Padre Pobre y me hablabas de todo eso? Pensé que ya sabías cómo funciona. Yo seguía ahí con mi cara de póker entre mareado y medio humillado y comenzó a explicarme. La clave en esta inversión inmobiliaria es siempre poner el menor capital posible porque estás tomando deuda buena a un costo porcentual muy bajito y estás jugando con la plata del banco a tu favor. No importa si el dividendo te queda más caro que el arriendo y no se paga solo. Tu ganancia no está en esas 50 o 100 lucas a favor o en contra. Tu ganancia está en la plusvalía en el largo plazo. Cuanto más apalancado estás, si la inversión es inteligente, los frutos en el tiempo van a estar más multiplicados. Por eso tienes que usar todas las herramientas que tienes. Bono pie, financiamiento del banco al máximo posible, plazo más largo posible. Y ahí yo lo paré en seco y le digo, espera. Si yo todo eso lo sé, lo había aprendido hace poco, aunque no lo del bono pie, pero el resto sí. Le digo, pero ¿por qué una inmobiliaria le va a mentir al banco para beneficiarme a mí? ¿Qué ganan ellos? ¿Cuál es la trampa? Y ahí comenzó a explicarme. Generalmente estos bono pie son herramientas que usan las inmobiliarias para empujar las ventas de sus proyectos. Los bancos están al tanto y se hacen los hueones, pero debes tener cuidado porque un gran porcentaje de los proyectos que tienen estos bono pie son porque venden poco o están caros. Entonces le ponen bono pie para venderte caro, pero que tú entres por este gancho. Pero quiero que te quedes con algo. El bono pie es una herramienta para poner menos pie y apalancarte más. Pero debes tener mucho cuidado y tomarlo solo en los casos en que el proyecto cumpla con todas las otras características que vamos a ver en el truco 3. Punto 2. Busca inmobiliarias que te permitan pagar en muchas cuotas el pie. Cuando uno quiere invertir en varios departamentos a la vez, no sé, 4 o 6, generalmente uno no tiene tantos millones para pagar los pies de uno. Entonces se suele buscar o proyectos de entrega futura que te permitan pagar el pie en muchísimas cuotas. O lo otro que suele hacer cuando uno tiene cierta cantidad de ahorros es buscar un proyecto que tenga crédito directo. O sea que tú pones, no sé, un 10% de pie y el otro 10% lo puedes pagar en cuotas con crédito directo a la inmobiliaria. O sea, la inmobiliaria te hace de prestamista, como si fuera un banco. 3. Comienza pidiendo crédito en mutuarias. A pesar de que tienen fecha de caducidad en 2026, las mutuarias, siguen habiendo formas de usarlas a tu favor. La primera vez que escuché sobre las mutuarias yo no podía creerlo. ¿Cómo va a haber entidades
que escondan tu hipotecario del sistema. O sea, ¿quién haría un sistema financiero tan tonto que haya deuda oculta? No puede ser. Me acuerdo que un día llamé a un asesor financiero externo que trabajaba antes con uno de los brokers más grandes de Chile y por casualidad me había conseguido su número. Y esta persona era realmente un experto. Había sido gerente de créditos hipotecarios en 2 mutuarias y también en bancos. Un día lo llamé y le dije, quisiera tu asesoría por fuera del broker porque entiendo que tú eres un experto en serio. Y me dijo, démosle, no digas nada, démosle. Y cuando me junté con él, la primera pregunta que le hice fue, ¿cómo puede ser que todo sea color de rosa con las mutuarias y que no informen la deuda y que nadie diga nada? Y me comenzó a explicar. La historia de las mutuarias es un poco extraña, me dijo. Al ser capitales privados, generalmente empresas aseguradoras, no están obligadas a informar los créditos que dan al sistema. Pero ellas sí ven las deudas que tú tienes con los bancos. Entonces la clave es, primero agotar todo el crédito hipotecario posible en las mutuarias y luego de eso acudir a los bancos, ya que los bancos no van a ver todo el crédito que tú tienes con las mutuarias. Entonces yo le digo, pero ¿tiene alguna contra? Porque todo es positivo según vos. Y me dijo, no me dejaste terminar, eres muy ansioso. Que en verdad sí lo soy. Y procedió. Efectivamente las mutuarias cobran una tasa de interés levemente superior a la del banco, aproximadamente un 1% más. Pero que luego finalmente es un poco menos diferencia, porque al ser empresas aseguradoras, los seguros de vida e incendios son mucho más baratos. Y eso hace que la tasa final, que es el CAE, sea un poquito más cercana del banco. O sea, hay como una diferencia de 0,7% aproximadamente. Y mi última pregunta fue, ¿pero al sistema no le hace daño que haya deuda oculta? Y me dijo, no. Todos ganan, porque el porcentaje de hipotecarios que representan las mutuarias en el sistema es muy bajito y a su vez ellas son un poco más quisquillosas para seleccionar a quién le prestan y a quién no. Y ahí fue cuando todo me cerró. O sea, efectivamente fue lo que hice. Comencé a usar las mutuarias a fondo para apalancarme con ellas antes que con los bancos y considerando siempre la premisa de no importa si el interés es un medio punto o un punto más, porque aquí la clave que genera la magia en el largo plazo es el mayor apalancamiento posible. Siempre eligiendo obviamente DEPAs FIRE. Incluso unos años después, cuando la tasa baje, yo podía renegociar la tasa de la mutuaria, así que entré de cabeza. Y un punto muy importante para que sepan, las mutuarias van a comenzar a informar la deuda al sistema en 2026. Así que es el momento de usarla a tu favor antes de 2026. Más o menos se espera que sea a mitad de 2026. 4. Pide crédito en varios bancos a la vez. Esto se llama multicrédito y consiste en explotar al máximo las mutuarias primero y luego ir al multicrédito. Y acá me acuerdo que cuando comencé con esto, mi creencia era, obvio que está todo conectado al sistema. Si yo voy a un banco a pedir crédito, es imposible que el banco de al lado no sepa que estoy pidiéndole el crédito a ese. Y justamente el día que todo esto me hizo sentido, fue una charla con un ejecutivo de un banco. Yo ingenuo le dije, no quise mentirle, y le dije, son varios créditos que estoy pidiendo en varios bancos. Y el comentario que me hizo me dejó descolocado. Me dijo, a mí no me interesa si tú estás pidiendo créditos en otros bancos. Hagamos de cuenta que no escuché eso. No tengo cómo saberlo, incluso tú me puedes estar mintiendo. Así que omitámoslo, porque mi objetivo es que tú saques el crédito que me estás pidiendo acá, en mi banco, y todo te funcione bien. Obviamente nunca más volví a decir una palabra. Me di cuenta que el sistema no estaba conectado entre sí y que los bancos solamente pueden ver consultas en línea, pero no pueden ver en tiempo real cuando otro banco te otorga un crédito. Entonces, ¿en qué consiste el multicrédito? En ir a varios bancos a la vez y pedir créditos en simultáneo sin que un banco sepa que tú estás pidiendo en el otro banco. Entonces, ¿qué se logra? Se multiplica tu capacidad crediticia, porque quizás tú con tu sueldo de ingresos solamente puedes optar a 2 departamentos de inversión que totalicen, no sé, 3.500 UF. Pero si vas a un banco y sacas 2 créditos por 2 depas, y en simultáneo vas a otro banco y sacas 2 créditos por 2 depas, y en simultáneo vas a otro banco y sacas 2 más por 2 depas, en total estarás comprando 6 depas. Esa es la clave del multicrédito. Y antiguamente había una demora de 45 días para que un banco informe al sistema de que te otorga un hipotecario. Era demasiado tiempo. Pero ahora la ventana es de solamente 7 días. Entonces, ¿cuál es la clave? Aprovechar esa ventana de 7 días para escriturar la mayor cantidad de departamentos posibles en simultáneo en varios bancos a la vez. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que al ser tan chica la ventana, la única forma de asegurarte que todos los depas se escrituren en la misma semana es que todos los departamentos sean en el mismo proyecto. Pues si eliges 2 proyectos, lo más probable es que nunca coincida la fecha, porque seguro alguno se va a atrasar o ambos se van a atrasar y es casi imposible que caigan la entrega en la misma fecha. Entonces la clave es, todos los depas que financian un multicrédito deben ser en un mismo proyecto. 5. Asegúrate de tener estos 3 resguardos. Póliza de seguro, que ya la vimos antes, es fundamental. Contrato de arriendo con cláusulas especiales para cubrirte. Es clave que pongas el pagaré como resguardo, la cláusula de desahucio, la garantía y la posibilidad de enviarlo a DICOM en caso de no pague y amarrar a más de una persona. Y el seguro de pago de arriendo en caso de que seas muy conservador, es muy importante también,
Y recuerda tener siempre presente la ley Devuélveme mi casa, que salió hace poco y ahora puedes sacar a un arrendatario moroso súper rápido, pues es un procedimiento express nuevo que contempla la ley, así que es súper importante. Y 6, repite el ciclo justificando los departamentos que ya tienes como ingreso y empieza de vuelta desde el punto 1. Aquí la clave es acreditar como ingreso los departamentos de tu primer ciclo y para eso hay varias tácticas y formas de hacer pasar los depas como ingreso y que sean menos castigados. Eso va a hacer variar según cada banco y cada mutuaria porque tienen políticas diferentes, pero va a hacer que te puedas volver a endeudar en un segundo ciclo, tercer ciclo y más. La clave es que todos tus depas arrendados formen parte de tus ingresos y eso te permite seguir haciéndolo infinitas veces. Pero seguro se te cruza por la cabeza: ¿y si comienzo a pagar cuotas de un depa y me quedo sin pega en el camino y no me quieren dar el hipotecario, el banco al momento de la entrega? Mira, acá te quiero contar una historia. Hace unos 6 años promesé 2 depas en Estación Central, súper baratos, un edificio un poco masivo, los pagué 1.700 UF cada uno, eran 2 estudios y yo ya había tenido malas experiencias con los guetos, aunque este no era un gueto con todas las letras, pero un año después me arrepentí de haberme metido ahí y me quería salir. Estaba a punto de rescindir la promesa, pagar la multa, que era como un 20%. Y justo en esa época me junté a almorzar con un product manager de Ripley, que también casualmente era inversionista inmobiliario, y me dijo: ¿pero tú hay cachado sobre la cesión de promesa? Y me explicó: consiste en que tú le vendes o cedes, digamos, la promesa a otra persona que va a quedarse con esas mismas condiciones que compraste tú. Por ejemplo, compraste cada depa a 1.700 UF, pero ahora valen 2.000. Bueno, lo que tú puedes decirle es que le cedes tu promesa, pero en vez de 1.700 a 1.850. Y entonces tú te ganas esos 150 y él compra 100 UF más barato que comprarlo directamente en la inmobiliaria. Tremendo dato me tiró esa persona, me puse a publicarlo en Portal Inmobiliario, en todos lados, y sufrí caleta, me acuerdo, pero efectivamente logré ceder esas promesas. Y con esa sesión de promesas gané 200 UF por cada una. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de esta historia? Todas las compras las debes hacer con algo que se llama cesión de promesa, para que en caso de que te pase algo, te evites pagar la multa de rescisión de promesa y puedas cederla a un tercero que quiera adquirir el depa. Generalmente las inmobiliarias no colocan en la promesa que se puede ceder, pero en la práctica te dejan hacerlo. Así que es importante que te asegures que la inmobiliaria, en sus usos y costumbres, deje ceder las promesas en la práctica. Incluso podrías sacar ganancias, como me pasó a mí, si el depa subió de precio y tú te quedaste sin pega y no lo puedes comprar. ¿Y se acuerdan de esta excusa? Ya no te sirve, porque te mostré el bono pie y las cuotas. Existen muchísimas opciones para pagar el pie en hasta 65 cuotas. Por lo tanto, no es necesario tener muchos ahorros. Y también existe el famoso bono pie, que ya lo vimos antes. Así que sigamos. Y te cuento el caso de Francisca. Ella ganaba 3.600.000 y compró a mediados del año pasado 7 depas usando mutuarias más multicrédito. Ella tenía ahorros por 27 millones solamente. Y ya los depas los tiene arrendados. O Andrea, que compró como en octubre de 2024 8 depas, ganando un sueldo de 4 millones con ahorros de 40 millones y los arrendó al tiro. Ya valen mucho más, porque según yo compró muy bajo mercado. O el caso de Jorge, que compró 5 depas a mediados del año pasado con un sueldo de 2.8 millones. Y te muestro estos casos para que veas que sí se puede. Porque casos de cliente con sueldo mucho más alto y más depas hay infinitos. Pero no te quiero aburrir tampoco. Porque ustedes entienden la locura que es poder tener 5, 6, 9 depas en un par de años y poder retirarse joven gracias a eso. Yo muchas veces no caigo que esto sea posible hoy. ¿No es una locura? Tal vez llegando a los 40, 50 años no tener que preocuparme de cuál va a ser mi jubilación o poder vender algunos de estos departamentos antes y estar más tranquilo con el capital, apoyar a la familia, tener más tiempo libre a largo plazo. ¿Pero será muy riesgoso hacer todo esto? Te vuelvo a decir, si aplicas el truco 3, que es la fórmula FIRE, la inversión inmobiliaria es una de las inversiones más rentables y segura que hay. Ahora vas a ver. Ahora sí, veamos el truco 3, la fórmula FIRE. Estas son las 4 cosas que me marcó este empresario crack y que luego yo resumí en la fórmula FIRE. Favorable precio, imposible no arrendarlo rápido, rentable y estratégicamente ubicado. Vamos a empezar por la letra E, que es estratégicamente ubicado, porque la ubicación es lo más importante. Una frase que se dice mucho en inglés es location, 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 porque la ubicación es la clave del éxito de una inversión inmobiliaria. Cuando llegué a Chile tenía un amigo argentino que se le había muerto su mamá hace poco y había recibido una herencia súper grande. Y su primer impulso fue comprar un departamento para vivir en Vitacura y además también compró un departamento para arrendar en Vitacura de 9.000 UF. Yo te juro que dudé en esa época. Pero por suerte decidí seguir mi instinto y yo invertí en una comuna emergente de la época, San Miguel, mis primeros departamentos que más o menos totalizaban como 9.000 UF, que era el mismo monto que él había invertido.
Y a medida que pasaba el tiempo, observaba cómo mi amigo luchaba con los costos para mantener sus 2 propiedades en Vitacura. Aunque sus departamentos mantenían su valor, el crecimiento era mínimo y los costos de arriendo no cubrían sus dividendos. Tenía que poner de su bolsillo todos los meses bastante plata. Y hoy en día, después de varios años, la diferencia es abrumadora. Los departamentos que compré en San Miguel han aumentado su valor en casi un 85%. Mientras que las propiedades de mi amigo en Vitacura apenas han crecido un 18%. Además, mis inversiones me generan una diferencia positiva de 500.000 pesos mensuales, mientras que mi amigo tiene que cubrir una diferencia negativa de 400.000 pesos mensuales. ¿Se dan cuenta la diferencia? Es una locura. ¿Se dan cuenta? La clave está en identificar y aprovechar las oportunidades de crecimiento en zonas emergentes. Pero dentro de las comunas que identifiques como emergentes, debes buscar una zona codiciada. Y aquí quiero que me prestes mucha atención. Debes elegir lo que yo llamo las ubicaciones superlativas. Están compuestas de 2 tipos. La ubicación comodín, que son ubicaciones estratégicas donde puedes arrendarlo ya sea de larga estancia, o sea, arriendo normal, o de corta estancia, que es a través de Airbnb. De hecho, el negocio Airbnb en la actualidad es muy bueno, pero solo en cuadras específicas. Pero cambia todo el tiempo, entonces ahí tienes el comodín para ir transicionando tu modelo. Y en segundo lugar tenemos la ubicación diamante, que son ubicaciones emergentes con altísimo potencial de desarrollo y plusvalía, donde se enfoca en arriendos de largo plazo. Y son comunas emergentes que aún no se han consolidado y que proyectan alto flujo a futuro. Es importante tener claras cuáles son las zonas comodín y diamante según la época. Y generalmente no son comunas, sino zonas precisas. A veces unas 2 cuadras hacen la diferencia. Y generalmente se pueden analizar varios factores para detectar las comunas comodín y diamante. Estudios de la Cámara Chilena de Construcción, datos del INE, permisos de nuevas obras, líneas de metro, tren, autopistas proyectadas, malls, hospitales, etc. Bien, vamos con la I, imposible no arrendar. Me acuerdo que era sábado y yo estaba yendo con un broker, que yo pensé que era mi amigo, a ver un departamento en San Joaquín. Y me acuerdo que el departamento era la raja, él me decía, mira, enfrente están haciendo una laguna artificial espectacular, la segunda de Chile, bla, 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 bla. Me convenció, me la jugué y dije, vamos. Pasó el tiempo y cuando me lo iban a entregar, resulta que estaban entregando además 2 torres del edificio de al lado con la laguna artificial. Y adivinen qué, los precios eran levemente más caros, pero tenían una laguna, departamentos soñados, versus el mío, que era un departamento lindo, pero normal. Y adivina qué, ¿cuánto crees que me demoré en arrendar el departamento y a qué precio? Obviamente, el que veía un departamento para arrendar por la zona, veía la laguna a un precio similar y se iba de cabeza por ese. Entonces, o tenía que esperar a que se termine de arrendar las 2 torres completas de la laguna, o bajarme los pantalones y bajar el precio, digamos. Y ahí fue cuando entendí a fondo lo que me decía este empresario. Que no hay que buscar gangas, sino perlas que todos quieren. Obviamente también a buen precio. Pero para que entiendas, precio más bajo no significa necesariamente mejor oportunidad. Porque más allá de la ubicación en sí, que es la clave de todo, lo que quiero que veas es que esto es una competencia. Y debes analizar a todos tus competidores, los internos, que son otros departamentos similares en el mismo edificio, y los externos, que son otros departamentos en un par de manzanas a la redonda. Tu depa debe ser lo mejorcito de la oferta, pero sin descuidar el precio, porque se va a arrendar mucho más rápido, mucho más caro y proporcionalmente siempre tendrá demanda infinita. Por ejemplo, ¿tú prefieres vivir en un edificio de 500 departamentos o en uno de 100? Si hay 2 edificios en una cuadra y uno tiene 2 ascensores para 500 depas, o sea, 20 minutos de espera del ascensor, y el otro tiene 2 ascensores para 100 depas, ¿cuál elegirías? Bueno, tu arrendatario no es tonto, piensa igual que tú. Entonces, ¿cuál edificio crees que se va a arrendar más rápido? ¿Cuál crees que se va a arrendar más caro? Ejemplo, hay mucha gente que por ahorrarse unas 50 UFs compra un departamento en un piso más malo o con mala orientación o sin bodega o que no tiene vista. Piensa esto como una competencia. La demanda, o sea, la gente que busca arriendo, es limitada. Entonces tú eres la oferta y compites con otros departamentos. Bien, vamos con la F, favorable precio. Me acuerdo que cuando yo ya llevaba un tiempo invirtiendo en departamentos, un día me llama un amigo argentino que vivía en Chile. Che, escuché que está súper bueno para invertir en Independencia, que están re buenos los precios, van a construir un mall y metro. Estoy averiguando para empezar. Claro, él había leído en internet, había escuchado historias de gente que invirtió en Independencia y la estaba haciendo. Efectivamente, estaban haciendo un mall de Cencosud, el metro nuevo, pero ya no era una oportunidad, porque los precios ya habían subido mucho. Digamos, la noticia le había llegado tarde a mi amigo. Y esto pasa mucho. Cuando salen los medios que X es una buena inversión,
generalmente ya no lo es porque es demasiado tarde. La típica, cuando la gente escucha que a un amigo le fue bien con Bitcoin y se manda a comprar a precio de hoy, no le va a ir tan bien como a tu amigo que compró a mitad de precio. Entonces el mensaje sería, hay ubicaciones o oportunidades que eran buenas antes, pero ya no lo son porque han subido de precio. Pero ¿cuál es la clave para darte cuenta si un proyecto o una ubicación está cara o barata? Son dos factores, UF por metro cuadrado y cap rate. Piensa que te estás apalancando por 5 o por 10. Tú entiendes esto, ¿verdad? Estás jugando con la plata del banco a tu favor. O sea, cada 1% que sube la propiedad, tú ganas 10%. Pero si baja 1%, tú pierdes 10%. Así que ojo con eso, si compras caro, puede hacer que pierdas plata y mucha. De hecho, según yo, en el precio de compra se hace el negocio inmobiliario, no en el de venta. El último punto es que sea rentable y es igual de importante y está muy relacionado con el precio. Quiero que te quedes con una frase. Todo tiene un precio mágico. Si hay un departamento feo, mal ubicado, chico, malo, que vale, por decirte un número cualquiera, 10.000 UF y se arriendan 300 lucas, probablemente sea malo. Pero si ese mismo departamento te lo dejan a 5.000 UF en lugar de 10.000 y se arriendan 230 lucas en vez de 300, quizás sea un tremendo deal, porque quizás sea muy rentable porque el precio bajó mucho y el arriendo bajó poco. Entonces la rentabilidad subió y quizás a ese precio muchísima gente estaría dispuesta a arrendarlo volando. Entonces el precio por sí solo no dice nada, es importante relacionarlo con el arriendo y analizarlo en conjunto para ver si es rentable o no arrendándolo a un precio que se arriende rápido. Y para eso puedes usar una calculadora de arriendo que usa IA, que es de Home, lo puedes buscar en Google, y así calcular el arriendo estimado para el departamento que estés viendo. Entonces, para saber si una oportunidad inmobiliaria es rentable o no, debes analizarla en conjunto con el precio, enfocados en 3 factores principalmente: cash on cash, ROI y cap rate. No te olvides que siempre los negocios inmobiliarios se hacen en la compra, no en la venta. Conclusión, no compres para vivir, porque te vas a perder toda esta magia de este método de inversionista inmobiliario. Y no me vengas con la típica excusa de, pero yo quiero echar raíces, quiero tener mi casa propia y además no pagar arriendo nunca más. Vamos a ver números con un caso real de una persona que ayudamos que tiene una capacidad crediticia de 8.000 UF y quería vivir en Las Condes. En el escenario 1, esa persona podía comprarse ese departamento de Las Condes para vivir por 8.000 UF. Iba a pagar un dividendo de 1.250.000 pesos por mes de su bolsillo. Y calculemos la rentabilidad del DEPA, solamente para tener idea. Se arrendaba en 850.000 pesos por mes. El arriendo por 12 dividido el precio da una rentabilidad de 3%. Y el segundo escenario para esta persona era comprarse 4 departamentos de inversión de 2.000 UF cada uno en comunas emergentes, que se arriendan por 420.000 pesos cada uno y pagan un dividendo de 310.000 pesos cada uno. O sea, le quedan en su bolsillo 110.000 pesos por cada depa, o sea, en total 440.000 pesos mensuales en su bolsillo. Y esta persona podía vivir en Las Condes, en ese departamento, pagando de arriendo 850.000 pesos al mes. De su bolsillo solamente tenía que poner 850.000 de arriendo menos los 440 que le entraban de su flujo positivo de los depas de inversión en este escenario. O sea, tenía que poner solamente 400.000 pesos por mes en este escenario 2, versus en el otro que tenía que poner 1.250.000 pesos por mes. ¿Y por qué se da esto? Porque hay una diferencia de rentabilidad. En el segundo caso, los depas tienen una rentabilidad de 6,5%. Esa diferencia de rentabilidad de 6,5 versus 3 hace que esa persona se ahorre 800.000 pesos mensuales haciendo esto de arrendar en Las Condes en vez de comprar en Las Condes. Y no solo eso, porque además la plusvalía de los departamentos en comunas emergentes, que son los que estaba comprando esta persona, la plusvalía es altamente superior a una comuna consolidada como Las Condes. Entonces, además de ahorrar plata por la diferencia de rentabilidad, el patrimonio de esta persona irá creciendo exponencialmente año a año por la alta plusvalía de la zona. Pero no solo eso, además esta persona puede después de un tiempo pedir nuevos créditos hipotecarios porque le va a mostrar al banco que estos 4 depas ya están arrendados y eso le va a permitir acceder a más créditos hipotecarios. Y esa rueda es infinita, puede hacerlo en muchos ciclos. Entonces cuando me dicen la típica de yo quiero echar raíces, yo les digo, ¿tú quieres raíces que te amarren o alas para volar? Porque las alas son un aumento de tu patrimonio, porque te van a permitir arrendar en lugares más lindos, mudarte según la familia que se va agrandando, viajar. En cambio, una casa propia es una raíz que te va a amarrar a ese lugar y encima te va a salir mucho más caro. Si no, mira el caso de Vanessa. Ella compró en 2023, con tasas altas y precios caros, 6 depas de inversión. Y compró a muy buen precio, con tremendos beneficios, en una zona exquisita donde la gente se pelea los depas y los arrendó todos en 2 semanas.
Y esos depas ya subieron al menos 450 UF cada uno. Mira lo que dice ella. Estudiamos cuáles eran los mejores proyectos. Yo también tenía un par de proyectos que había visto que me habían gustado, entonces por ahí fuimos llegando a un consenso. Eso fue súper bueno y siempre con un estudio atrás, digamos, con una prueba, una planilla que te está mostrando que realmente esto funciona. ¿No les parece una cosa increíble el caso de Vanessa? ¿Ustedes me están siguiendo con todo esto que les cuento? ¿Les hace sentido? Es tremendo. Y así hay muchísimos testimonios. Mira como el de Joaquín, que compró 4 depas en octubre de 2024. Ya los tiene arrendados. Y entre los 4 depas pone mensualmente como 120 lucas. Y eso que puso casi nada de pie. O el caso de Hernán, que compró 4 depas de entrega inmediata a fines del año pasado, con tremendos beneficios que le conseguimos. Preciazo, un montón de cuotas, post-entrega, bono pie, depa con una ubicación espectacular, una locura. Ya se los entregaron y para mí esos depas los compró también 150 o más UF, bajo mercado. O María Ignacia, de 37 años, me compró a fin del año pasado 5 depas con entrega futura en 2027 y están muy bien ubicados. Soy médico, no tengo ninguna formación en finanzas, no estoy viviendo en Canadá. La inversión inmobiliaria va a formar gran parte de mi matrimonio. Y veremos si es que más adelante puedo meterme con más departamentos. Pero bueno, no te quiero aburrir. Basta, sigamos. Y la otra excusa, pero ya no se pagan solos. Esta la escucho tan seguido. Hace un tiempo me junté a cenar con un amigo en un restaurante en Alonso de Córdoba y yo lo había ayudado a invertir en 8 depas en una oportunidad que se presentó en aquel momento donde casi no tuvo que poner pie. Y me acuerdo que ya había pasado un tiempo y estábamos ahí cenando y en una me dice, pucha, igual tengo que poner como 70 lucas por cada depa porque no se pagan solos. Yo me empecé a reír como loco y le digo, ¿vos me estás cargando? ¿Pusiste 0 pie y querés que encima se paguen solo los departamentos? Y le digo, hacé la cuenta de cuántas 70 lucas mensuales hay que poner para que se compense con todos los millones que no pusiste de pie. Podría estar toda una vida, le digo. Y ahí le empecé a explicar lo que ya le había mostrado hace un tiempo, que fue justamente lo que lo llevó a invertir en tantos departamentos. Le dije, lo importante es el largo plazo. Tu gran diferencia la haces gracias a la plusvalía y al apalancamiento. A medida que van pasando los años, estos depas se van multiplicando en precio y cada 1% que suben es un 10% de ganancia para ti, gracias al apalancamiento. Porque juegas con la plata del banco a tu favor y a su vez ganas por la capitalización del crédito, porque van siendo cada vez un poco más tuyos. Y ahí se acordó de todo esto, me dio la razón y volvió a estar súper motivado con los depas. De hecho, después siguió invirtiendo en más departamentos. Y a propósito, esa cena le salió como 250 lucas y él se quejaba por 70 lucas. Pero quiero que te quedes con que hay gente que no ve el largo plazo y me dice, tengo que ponerle 40 lucas mensuales a mi depa, malísimo. Pero no ve la big picture, como le dicen en inglés, no ve el real negocio que está haciendo acá, que es el largo plazo. Antes, cuando uno ponía buen pie, se pagaban solos y eso era una locura, casi que era un regalo de Dios. Pero hoy es más difícil que se paguen solos. Pero aún no pagándose solos, sigue siendo una inversión brutal. Y si eres muy exquisito y sofisticado y quieres asumir más riesgos y tienes tiempo y demás, también puedes hacer de comprar algunos departamentos de arriendo a largo plazo normales y alguno que otro con Airbnb. Que actualmente Airbnb es un poco más rentable en algunos casos, aunque ojo, hay mucho más riesgo, porque puede salir mal y no ser más rentable y perder plata. Entonces primero te recomiendo que aproveches los depas tradicionales. Yo recomiendo al principio apostar a ubicaciones diamante y luego a medida que uno se va volviendo más experto, quizás apostar a algún Airbnb. Y sí, lógicamente el arriendo a través de Airbnb hace que puedas generar un flujo extra al dividendo, si es que lo haces bien, o puedes perder si no. Y tranquilamente si eliges una buena cuadra, un buen proyecto y demás, puedes sacarle varios millones al año de facturación, que es lo que sacan en promedio. O sea, haciendo las cosas de forma mediocre, digamos, podría sacar 730.000 pesos mensuales en promedio, que es lo que saca una propiedad en Santiago Centro con 50% de ocupación promedio y tarifa promedio de 45.000 pesos diarios. Para que te des una idea, es súper posible, pero claro, a esto hay que descontarle gastos comunes, agua, luz, gas, comisión de administración de quien te lo opere, porque si lo operas tú también es mucho más tiempo semanal. O sea, en el fondo sí, es una buena inversión, es bueno Airbnb, pero hay que saber hacerlo. Incluso mira, acá tenemos un software donde vamos analizando el mercado Airbnb cuadra por cuadra, comuna por comuna. Y si se eligen bien, hay muy buenas oportunidades. Pero tiene varias contras, como la inversión inicial de amoblado y decoración, que puede ser entre 3 y 5 millones, que vas a tardar aproximadamente un año en recuperarla si es que te sale bien. El pago de la comisión y los costos fijos. Y los pro, que tiene mayor rentabilidad, puede ser entre un 15 y un 80%. Ojo, también puede ser pérdida, como te digo, si lo haces mal, le ha pasado a mucha gente. Flujo positivo mensual, o sea, además de pagar el dividendo, te puede quedar entre 50 y 300 lucas. Y una cosa muy buena es la facilidad de ejecutar la devolución de IVA. Que la devolución de IVA es entre 10 y 17 millones por departamento. Bastante bueno, veámoslo, miren. Para simplificarlo, desde 2017 las propiedades en Chile pagan IVA. El terreno no paga, así que si sacas eso queda, en vez de un 19, queda como un 16%.
Entonces una propiedad de 2.800 UF serían como 17 millones de IVA que estarías pagando. Ahora bien, el Estado te dice, esos 17 millones de IVA que me estás pagando, si te constituyes como empresario unipersonal y arriendas el DEPA amoblado, puedes pedirme que yo te los adelante. Eso sí, si vendes el DEPA me los tienes que devolver a futuro. Por eso se dice adelante y no regalártelos, digamos. Entonces al arrendarlo en Airbnb ya tienes que amoblarlo y eso te facilita arrendarlo amoblado y pedir la devolución de IVA. Pero todo el tema este de empresario unipersonal tiene pros y contras. Así que hay que tener cuidado porque tiene varias contras también. Entonces hay que analizarlo a fondo antes de hacerlo. Y no sé si te diste cuenta, pero en la fórmula FIRE no aparece valor de las tasas en la actualidad. Porque si compras una oportunidad FIRE, sin importar el nivel de tasas, vas a estar haciendo un negocio fenomenal en unos años en retrospectiva. Pero para que tengas idea del nivel de tasas de Chile, mira en esta tablita donde se ubicaba Chile en este ranking de 2023, que es el más actualizado que encontré, para que te des una idea que el mercado crediticio en Chile funciona muy bien comparado con cualquier país de LATAM. Pero quizás pienses, ¿qué pasa si el arrendatario no me paga o me rompe todo el departamento? Y yo te juro que también me preocupaba eso. Pero hablando con varios expertos en esa época, todos coincidían en lo mismo. Los arrendatarios en Chile, en un 99,9% de las veces, cuando son bien elegidos, cumplen con sus obligaciones y no tienes problema. Incluso descubrí que existen varias herramientas y seguros que pueden proteger aún más a los propietarios. La ley Devuélveme mi casa, es una ley que salió hace 2 años que te va a permitir sacar un arrendatario moroso rápido en un par de semanas. Otro de los grandes puntos son los mecanismos legales que se ponen en el contrato de arriendo, como el pagaré. También está el seguro de arriendo que te cubre durante 9 meses el impago de un arrendatario. Y también está la garantía, obviamente. Y otra cosa que no sé si te diste cuenta, pero en la fórmula FIRE tampoco aparece ver si el mercado inmobiliario está caro o barato. Porque actualmente si compras una oportunidad FIRE, sin importar si el mercado está caro o barato, vas a estar haciendo un negocio fenomenal en unos años en retrospectiva. Aunque debo decirte que sí, actualmente está barato el mercado, por todo lo que vimos antes. O sea, básicamente es como si te regalasen un viaje gratis al Caribe y no lo aprovechabas. Es lo mismo, con todos estos beneficios y oportunidades que te mencioné de la inversión inmobiliaria en Chile, hoy, en 2025, es así. Pero ¿no es mejor y más seguro un depósito a plazo? Veamos qué hubiese pasado si esa misma plata que puso en pies de departamentos, Luis la hubiese puesto en depósito a plazo. Mira la diferencia que tendría en el año 15. Es una locura. Conclusión, comprar departamentos FIRE es la forma más rápida y segura de asegurar tu retiro en un corto plazo. Y si aún con todo lo que te cuento que hice yo y que hizo mucha gente que he asesorado, crees que es muy riesgoso o estás incrédulo, entonces esta inversión no es para ti. Quizás lo tuyo sea invertir en depósito a plazo para que la inflación no te coma los ahorros. Entonces, déjame hacerte una pregunta. Si sigues la fórmula magia del truco 1 para usar la plusvalía, el apalancamiento, la capitalización, el interés compuesto y el ahorro fiscal, después haces lo que te mostré en el truco 2 para comprar varios departamentos sin tener un sueldo de CEO ni ahorros galácticos, y luego usas la fórmula FIRE del truco 3 para elegir perlas inmobiliarias que todos quieren, ¿crees que puedes tener éxito? ¿Viste todos los testimonios que te mostré? Mira, te muestro también el de María. Ya tiene 35 años, es madre de 3 hijos. Compró 7 depas y se arrendaron en 9 días. O Nacho, que compró 4 depas y va por 2 más este año. O Tommy, que ya invirtió en 5 depas y va por 3 más el próximo año. Soy ingeniero civil industrial, puedo venderlas y generar un capital y después reinvertir y aumentando mi patrimonio al fin y al cabo. ¿Cuántos de ustedes están abrumados por todo lo que hemos visto en esta clase? En este momento seguramente estás así, diciendo, ¿qué hago ahora con todo lo que me dice este loco? Bueno, hice lo que pude. Es imposible mostrarles en una clase tan corta todo lo que necesitan saber para tener resultados. Pero traté de cubrir lo máximo que pude. Y es normal que te sientas abrumado. No es tu culpa. Es culpa de que hay demasiada información dando vueltas, e inmobiliarias y brokers que te quieren vender todo el tiempo en internet, en redes sociales, prometiéndote cualquier cosa. Y es normal, porque claramente tanta información te estresa y te deja en el famoso parálisis por análisis. Seguro te debes estar preguntando, pero ¿cómo hago para elegir buenas ubicaciones? ¿Qué comuna me conviene? ¿Cómo elijo el proyecto? ¿Cómo sé si estoy comprando barato o caro? ¿Cómo sé si es una buena oportunidad? ¿Cómo armo mi estrategia financiera? ¿Cómo aplico todos los beneficios tributarios? Pero el problema no eres tú. El problema es que no has encontrado a alguien experto en el tema que te ayude a distinguir una buena ubicación de una mala, un buen precio de uno malo, un buen proyecto, oportunidad de uno malo, que te ayude a armar la mejor estrategia financiera y tributaria y más que nada que te ayude a que no se te pase nada de todas estas cosas que hay que tener en cuenta y que lógicamente si es la primera vez que las haces
vas a cometer errores. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no cualquier inversión inmobiliaria es una buena oportunidad. De hecho, el 99% no lo son. Porque hoy día hay demasiado broker inmobiliario ofreciendo inversiones basura a precios carísimos o en malas ubicaciones que aún vendiéndolos en 5 años no recuperarías tu inversión. Así que asumamos que me crees todo lo que te acabo de decir, que quieres hacerlo. Bien, hay 3 formas de transitar este camino. El primero es el que no debes hacer, que es comprarle a cualquier broker tiburón que hay en internet, donde el que te va a vender dice que te arma tu estrategia, pero en realidad lo único que hace es enchufarte algo lo más rápido posible y generalmente carísimo, lo cual hace una enorme diferencia en tu patrimonio, porque por más buena que sea la inversión, si compraste caro, te vas a demorar mucho más tiempo en que te retorne plusvalía. Y acá rápidamente quiero mostrarte la comparación entre los resultados de una buena inversión inteligente versus una mala inversión. Con una inversión en un depa cualquiera a la rápida, probablemente vas a pagar muchísimo más caro y una ubicación mucho peor y con menos plusvalía o calidad del edificio no muy buena. Entonces, si lo vendes en el año 15, ahí vas a notar la diferencia. Va a ser como 600 millones la diferencia. Es una locura. Conclusión, puedes ir a comprar cualquier cosa a la rápida y probablemente con alguien que te lo va a hacer gratis, porque en verdad te cobran comisión oculta sin que sepas, pero te va a salir 600 millones. Nada barato, ¿o no? Segundo, el camino lento pero correcto, que es investigar por tu cuenta durante meses o incluso años, pero aprender al detalle todo para poder hacerlo por ti mismo sin que se te pase nada. Obviamente vas a cometer errores, el tema es que antes era más simple hacerlo uno mismo, se podían cometer errores, se cometían errores, pero menos. En cambio hoy se ha vuelto mucho más complejo porque hay muchísimas opciones, de las cuales la mayoría son malas. Y 3, el camino rápido y correcto, que es asesorarte con alguien que arme tu estrategia personalizada y te diga cómo y dónde comprar, que es lo más importante. De hecho, por ejemplo, ahora yo estoy queriendo invertir en un depa en Buenos Aires y a pesar de que soy de allá y sé algo de inversión inmobiliaria, no tengo expertise específica sobre el mercado de Buenos Aires, la zona, arriendo, plusvalía, proyecciones, así que le estoy pagando a un asesor inmobiliario experto en la ciudad de Buenos Aires, de hecho, en el barrio donde estoy buscando. Mira, imagina este escenario. Estás en una isla desierta y sabes que hay un tesoro escondido, pero no sabes dónde está. Puedes cavar como loco durante años gastando energía, tiempo, esfuerzo, o puedes contarle a un mercenario que hay ahí en la isla que hay un tesoro escondido y va a cavar como loco, pero cuando encuentre el tesoro se va a quedar con la mejor parte y probablemente te va a dejar migajas. Esos son los brokers. Y tu tercera alternativa, puedes buscar un guía que conozca la isla, que te venda el mapa, que te haga un análisis de probabilidades y tenga un equipo para ayudarte a cavar probabilísticamente las mejores zonas. Obviamente te va a cobrar por hacerlo, pero te va a salir menos del 0,1% de lo que vas a ganar con el tesoro. Por eso siempre es mejor tener un mentor, porque te vas a evitar errores carísimos. Y por eso te voy a mostrar la mentoría que solamente ofrecemos a quienes estén listos para tomar acción y quieren aplicar el método FIRE y aprovechar esta nueva oportunidad que les mostré antes. Así que voy a pasar los siguientes minutos contándoles sobre la mentoría. Así que si mentiste en los formularios de prefiltro que hicimos o si no te interesa, puedes salirte ahora mismo de este video. Bien, aquí vamos. ¿En qué consiste esta mentoría que ha catapultado al éxito a cientos y que hizo que nos reconozcan en Hotmart como la mentoría inmobiliaria más vendida de Chile? Por eso nos dieron este premio. La llamamos la mentoría de inversión inmobiliaria inteligente, porque te elegimos los mejores depas FIRE de Chile y te acompañamos durante 4 años. Desde el papeleo, entrega y arriendo hasta que generes ingresos constantes y reinviertas en un segundo ciclo de inversión. O sea, relevamos más de 200 proyectos en todo Chile y elegimos los mejores por ti. Te repito, trabajamos de la mano contigo durante 4 años para hacer 2 ciclos de inversión de 2 o más departamentos cada uno. Y todo esto está garantizado por contrato. O sea, si en máximo 8 semanas no logras invertir en al menos un departamento FIRE, te devolvemos tu plata y te pagamos 200.000 pesos por el tiempo que te hicimos perder. Vamos a elegir departamento FIRE y aplicar contigo la estrategia magia y aplicar también la estrategia financiera de 6 pasos que vimos. Serás capaz de invertir en los mejores departamentos FIRE de todo Chile, usar la mejor estrategia de ciclos de inversión personalizada según tu caso, tener acompañamiento integral durante 4 años para ejecutar la estrategia, aprovechar al máximo tu capacidad de apalancamiento usando tácticas financieras, mantener asesoría de los mejores proyectos en segundo ciclo de inversión, que es un horizonte de 4 años, evitando pagar 10 millones o más en comisiones altísimas
por departamentos con precios inflados y mal ubicados que se van a volver un cacho, tener que pasarte años investigando y buscando las mejores oportunidades entre tanto broker chanta que hay, de gastar muchísimas horas entre papeleo, trámites, averiguaciones, cachos, caer en las famosas letras chicas de las inmobiliarias y bancos, pagar asesorías o expertos para que te resuelvan dudas que te saldrán caras, y tener ese miedo e incertidumbre a qué va a pasar si me quedo sin pega, por ejemplo. Y a mí me pasó que en el proceso tuve que aprender cosas a los golpes y perdí varios millones, como vimos. Pero lo más importante es que en el medio perdí la oportunidad de haber invertido bien varios años antes, con mejores precios, mejores condiciones y demás. Y tuve que ir construyendo el avión en el aire. Me pasé años investigando sobre el tema, caminando las comunas, comprando cursos, hablando con vecinos, brokers, corredores, todo para encontrar las mejores oportunidades y para solucionar cada cosa que se ponía en mi camino. Pero no quiero que ustedes tengan que reinventar la rueda, porque tenemos una mentoría donde aplicamos el método FIRE de forma probada, que te va a permitir ahorrarte años de tiempo y plata perdida, pues vas a estar haciéndolo bien de una, no va a haber periodo de prueba y error. Y todo esto te lo voy a entregar en esta mentoría. ¿Suena bien? Bueno, veamos qué incluye esta mentoría. Y antes aclaro, solo aceptamos a gente menor de 47 años que gana más de 2 millones y no ha estado en DICOM reciente y además tiene bajo nivel de endeudamiento. Pero sobre todo, gente comprometida. Pero si llegaste aquí es que cumples todo eso, a menos que hayas mentido en el formulario. Bien, cuando te inscribes a la mentoría obtienes, primero que nada, una asesoría de varias reuniones 1 a 1 con mi equipo para elegir los mejores proyectos de inversión del momento según tus condiciones. Que es justamente lo que yo quería cuando empecé con esto. Alguien sin intereses en venderme, que me diga con una varita mágica, mira, te conviene invertir en este o este, que son los mejores. Bueno, justamente eso venimos a resolver en esta primera parte de la mentoría. Relevamos todos los meses más de 200 proyectos en todo Chile y elegimos la lista de los mejores y de ahí tenemos reuniones 1 a 1 contigo para entender al detalle tu situación, preparar la estrategia y elegir el o los proyectos que mejor se adapten para ti. Y si tú has visto algún proyecto específico y efectivamente está bueno, avanzamos con ese. Esto está valorizado En segundo lugar, diseñamos e implementamos en reuniones 1 a 1 tu estrategia de inversión ideal. 2 o más ciclos de inversión, cantidad de departamentos óptima, tipología, plazo, crédito, entidades. Primero una reunión para perfilarte, luego nos tomamos una semana y armamos tu estrategia con todo el equipo y luego te la presentamos en otra reunión. Me acuerdo de cuando yo me juntaba con los brokers, me vendían la típica de te conviene hacer tantos ciclos de inversión, planificar así y asá, y después me vendían el proyecto y se olvidaban mi nombre, nunca más me ayudaban porque ya me habían vendido. Bueno, justamente acá lo que vamos a hacer es no solo diseñar tu estrategia, sino luego ir haciéndole seguimiento y ejecutándola junto contigo. Esto está valorizado En tercer lugar, mantenemos nuestro apoyo integral durante 4 años para efectivamente cumplir los 2 o 3 ciclos de inversión, porque llevan tiempo. O sea, de acá a 2 o 3 años, cuando quieras empezar tu segundo o tercer ciclo, la idea es que estés actualizado con los mejores proyectos de ese momento. No son los mismos que ahora y ahí vamos a estar nosotros. Además, vamos a estar día a día solucionando tus dudas y asesorándote en todos los temas. Como dicen todos nuestros testimonios, métete a nuestra web y vas a ver. Porque a mí la típica que me pasaba era que todos los días me surgía una duda nueva y cuando llamaba al que me vendió no me pescaba, me tiraba indirecta, no me daba bola. Bien, vamos En cuarto lugar, luego de ya elegido los proyectos y armar la estrategia, tenemos que pasar a la táctica financiera. Y aquí vamos a definir si vamos con multicrédito, mutuarias, con qué bancos, en qué momento, cómo justificar ingresos luego del primer ciclo y muchos otros detalles. Porque es clave aquí usar ciertos trucos para que los bancos o mutuarias no se enteren mutuamente de las cotizaciones que estás haciendo. Y lo mismo usar ciertas trampas para maquillarte lindo frente al banco. Como por ejemplo, no sé, justificar como ingresos los departamentos que ya tienes arrendados y que no te castiguen renta, etc. Justamente mi equipo trabajaban casi todos en bancos, así que se la saben todas. O sea, vamos En quinto lugar, tramitamos tus promesas de compraventa, preaprobaciones bancarias, aprobaciones, escritura, crédito y muchas otras cosas del proceso. Te vamos a acompañar en todo el proceso de firmas, papeleo, cheques, preaprobaciones, formularios, servicio de impuestos internos, avalúo, contribuciones. La idea es simplificarte todo este proceso y hacerte todo. Y vamos En sexto lugar, nuestro equipo legal va a revisar toda la documentación de la inmobiliaria y del banco para evitar letras chicas y va a corroborar aspectos legales. Por ejemplo, la póliza de seguro. Y acá, me acuerdo perfecto cuando estaba yo en esta y estaba preocupado porque quería a alguien que me ayude a revisar la promesa. Se lo mandé a un abogado y me mandó este texto de respuesta. Encontré varios errores y cosas que no corresponden en la promesa. Te cobro 250.000 y te las comento. Al final le pedí ayuda a un amigo abogado, eran detalles, pero yo estaba súper inseguro.
Y quedé peor con lo que me dijo el abogado. Bien, vamos en séptimo lugar, te entregamos una cápsula especial grabada por un experto en devolución de IVA para ayudarte a entender si te conviene o no realizar la devolución de IVA según tu caso particular. Vamos en octavo lugar, en caso que desees realizarla, tendrás un descuento de 500.000 por ser cliente nuestro en el servicio de recuperación de IVA. Puedes recuperar aprox 17 millones por departamento en 6 meses. Y ese dinero te podría servir para reinvertirlo en más departamentos después. Es un servicio opcional y tercerizado con expertos legales. El costo no está incluido en el precio de esta mentoría, solamente te conseguimos un descuento preferencial de 500.000 pesos. Vamos en noveno lugar tenemos el plan paracaídas, diseñado para darte tranquilidad, porque te conseguimos un comprador y te gestionamos la cesión de promesa si tienes un problema de fuerza mayor. Por ejemplo, quedarte sin pega a futuro. Y este era de mis mayores miedos que tenía. ¿Qué pasa si compro un proyecto de entrega futura y en el medio me quedo sin pega? ¿Qué hago con la promesa? Obviamente los brokers se desentienden completamente. Si no te dan el crédito porque te quedaste sin pega, no te contestan el teléfono. Y eso me daba mucho miedo. Bueno, justamente eso vamos a resolver acá. Vamos en décimo lugar, la elección de proyectos en el segundo ciclo de inversión, que va a ser similar al primer ciclo, todo igual, elegir los mejores proyectos siguiendo la estrategia prearmada. Así que esta mentoría viene a darte una solución integral. Todos estos puntos nos dan un valor total de... Pero no solamente va a llevar esto, también tenemos 8 bonos exclusivos para los que se inscriban en esta instancia que estamos haciendo, porque ampliamos equipo y podemos tomar a 20 personas para todos estos meses que vienen. Así que esas 20 personas se van a llevar estos 8 bonos exclusivos. El primer bono es opcional, dependiendo si decides arrendar el depa de forma tradicional, o sea, por un año, o arriendo diario por Airbnb. En el primer caso te entregamos un año de administración gratis, donde nos encargamos de entregarte la propiedad arrendada y además redactamos el contrato de arriendo con cláusulas especiales. Y en el segundo caso te entregamos un 20% de descuento en la administración de tu Airbnb por 6 meses y un 20% en el servicio de decoración inicial de la propiedad para que quede tiki-taka para arrendarla por Airbnb. En todo caso, no es necesario que decidas antes de comprar si vas por la opción 1 o 2. Eso lo puedes decidir al momento que te entreguen el departamento. Vamos El segundo bono es arriendo seguro. Contratamos, gestionamos y costeamos durante los primeros 12 meses un seguro de arriendo contra no pago y cobertura de gastos legales para que en caso de pasar algo muy poco probable estés cubierto de todas formas. Vamos El tercer bono es tranquilidad asegurada. Mandamos a hacer una revisión exhaustiva al detalle, un checklist de todas las terminaciones del departamento y si hay alguna imperfección o error de postventa, mandamos el reclamo inmediato a postventa de la inmobiliaria para que lo solucione. Vamos El bono 4 son 2 cápsulas claves de iniciación en inversión inmobiliaria, haciendo foco en conceptos importantes que debes saber antes de transitar este camino. Tienes acceso para siempre. Y vamos El quinto bono es una cápsula hecha por un experto tributario para que lo veas justo antes de la escrituración de tus departamentos, para que tomes decisiones sobre el esquema tributario más eficiente para ti en base a la cantidad de departamentos que inviertas y en base a tu caso. Hay muchos beneficios tributarios y triquiñuelas que tienes que saber y aplicar. Vamos El sexto bono es una asesoría de 45 minutos con un experto tributario para que te asesore en base a esto mismo que viste en la cápsula. Optimización tributaria según tu situación particular. O sea, tienes 45 minutos para sacarle el jugo. Y vamos El séptimo bono es una cápsula sobre cómo elegir el arrendatario ideal, que incluye un contrato de arriendo tipo para cubrirte ante eventualidades, para que la veas justo antes de la escrituración de tu departamento. Y vamos El octavo bono es un colchón sólido inicial. Te tramitamos 3 meses de gracia en tu crédito hipotecario para que los primeros 3 meses no pagues dividendos. Así que todos estos bonos y ítems de la mentoría nos dan un valor total de... Pero antes de decirte cuánto pagarás tú hoy, te quiero mostrar el caso de Jesús, que logró invertir en 4 departamentos con ubicaciones que ya han subido de precio 160 UF cada uno. Eso es lo que valen hoy, porque eran departamentos que la gente se los peleaba. Después tenemos el caso de Martín, que lo ayudamos a invertir en 6 depas hace 2 años y medio. Y ya entre los 6 valen casi 6.000 UF más. Una locura. Y probablemente mi historia favorita es la de María Jesús. Ella invirtió en 26 depas, partió en 2022 y compró los últimos a fines de 2023, o sea, hace un tiempito. Pero esos 26 depas le van a permitir a ella en unos años ser una magnate, porque negociamos volumen, compró no solamente depa Fire, sino también con beneficio único, devolución de IVA de más de 300 millones, una locura. Yo ya no sé cómo más decirlo, pues me pone como loco, pero es que
¿No es increíble que haya tanta gente que pueda tener estos resultados? ¿Están entendiendo esto? Es heavy. Imagínate si fueras tú nuestro siguiente caso de éxito. ¿Te gustaría? Y tenemos muchísimos más testimonios. Te dejo algunos en unos segundos para no aburrirte. Un ingeniero no había visto antes esos análisis. Esperan como diferente a todo lo que uno encuentra en internet. No están interesados como en venderte un departamento que la mayoría de los brokers te ofrecen. Eso me llamó la atención. Es diferente a todo lo demás que había visto. Siempre con un estudio Voy atrás. a ganar tiempo, hacerlo con gente, sabe cuáles son las mejores oportunidades. Puse a investigar igual y efectivamente, o sea, tienen las mejores opciones dentro de todo el mercado. Sentí credibilidad, preparación, conocimiento. Parecía que lo que ustedes proponían era como más realista. Me gustó que fuera información transparente. Diferente a lo que normalmente los brokers venden, que es, no tienes tu vivienda que se pague sola, los detalles están y tal. No lo hubiese hecho con ustedes, lo más probable es que mi decisión hubiese sido errada. Y acá les dejo un mensaje de Francisco Ackerman, el influencer número 1 de Chile. La inversión inmobiliaria, como todo tipo de inversión, requiere análisis, requiere entender en lo que estás entrando y saber elegir con pinza a través de distintos factores, desde la ubicación, precio, calidad, demanda de arriendo y un montón de otros temas que hay que analizar cuando vas a invertir en una propiedad. Por eso me gusta bastante lo que está haciendo Lucas Di Gregorio, porque está dando un servicio personalizado a las personas para que elijan con pinza en lugares donde, por ejemplo, él mismo invertiría una propiedad. ¿Ven lo que dice Francisco? Y él no es cualquier pelagato. Es el influencer inmobiliario número 1 de Chile con más de 500.000 seguidores. Y no es solo Francisco o todos los testimonios de clientes exitosos que te mostré. También es Hotmart, que nos dio este premio. También es el diario Loon que nos entrevistó, Diario Financiero que nos entrevistó, la gente que nos sigue y nos permite ser top 5 influencers financieros de Chile. Pero seguramente estás pensando que no puedes comenzar con la mentoría ahora porque no tienes tiempo. Y aquí te muestro que eso es un error que te va a mantener siempre en ese camino de mediocridad. Porque no necesitas más de 20 minutos por semana. Y no sabemos cuánto más van a durar estos beneficios actuales. De hecho, en 2026 las mutuarias van a comenzar a informar la deuda. Y el tema tributario, tenemos al gobierno que quiere hacer cambios. Así que no hay que dormirse, digamos. Entonces, si esta mentoría te llevara a poder retirarte joven, tener libertad financiera para poder viajar, tomar una decisión inteligente que te diferencie de toda esa gente que solamente piensa en el corto plazo, tener ese tiempo que deseas con tus hijos cuando aún seas joven, ¿valdría los 10.100.000? Obviamente no voy a cobrarte esos 10.100.000 pesos, pero si te los cobrara y lograras alcanzar la libertad financiera joven, gracias a esas inversiones, ¿lo valdría? Si esta mentoría te llevara a elegir propiedades que se multipliquen por 10 y te permitan retirarte joven, aún con las tasas altas y los precios que ya subieron, como dicen por ahí, ¿valdría los 10.1 millones? Tengo dos opciones ahora. Podría irme lo más barato posible, tratar de vender la mentoría a la mayor cantidad de gente posible, pero el problema con eso es que no te entregaría todo el valor que te mereces en la mentoría. Así que decidirme por la segunda opción, la que lógicamente requiere una inversión un poco más alta de tu parte, pero a cambio de eso, mi equipo podrá dedicarte muchísimo más tiempo, energía, recursos para ayudarte a garantizar tu éxito. Por eso tomamos a pocos clientes a la vez. Entonces, si esta mentoría te llevase a poder retirarte joven, tener libertad financiera para viajar, tener ese tiempo que deseas con tus hijos cuando aún seas joven, ¿cuánto debiese valer? ¿Cuánto pagarías para tener esa ansiada libertad financiera joven? Bien, seguramente veas por qué la gente paga 4.5 millones por un resultado similar al que te voy a entregar. Porque no es un costo, es una inversión. ¿Ya viste cuánto es el valor de lo que te entregamos en la mentoría? 10.1 millones. Incluso a 4 millones y medio sería súper conveniente la mentoría, porque se recontrapagaría con las tremendas inversiones que harás. De hecho, 4 millones y medio es lo que se cobra por un servicio así en el mercado. De hecho, te confieso que nos han copiado dos empresas y venden a 4 millones y medio y 2.900.000. Y prometen lo mismo que te mostré yo, la copia literal. Pero no cumplen nada, es un servicio pésimo, caro, porque además se aprovechan, porque hoy cualquiera te promete el cielo en internet y te cobra lo que quiere y listo, y después no te cumplen nada. Y se lo prometen a gente que no nos conoce a nosotros. Y como son tantas cosas buenas, suenan tan bien, hay gente dispuesta a pagar 4 millones y medio, 2.900.000. Nos han llegado ya 6, preocupante, 6 ex clientes de esta gente que nos piden que les arreglemos los cachos que le hicieron comprar estos personajes. Pero ni siquiera te voy a cobrar esos 4 millones y medio que cobran estos ladrones. Porque quiero cobrar mucho más barato que el valor que te doy. Si no, yo me forraría, pero no tendría sentido para ti. Recuerda, te vas a llevar todas estas cosas. Elección de mejores proyectos junto a mi equipo de expertos en reuniones 1 a 1, reuniones de estrategia 1 a 1 en 2 ciclos, acompañamiento integral de 4 años, reuniones de tácticas financieras, tramitación completa, revisión legal integral, recuperación de IVA, plan paracaídas que es indispensable, segundo ciclo de inversión,
administración de tu departamento gratis por 1 año, arriendo seguro, revisión integral completa, cápsulas inmobiliarias, cápsulas tributarias, asesoría con un experto tributario, cápsulas para arriendo, colchón sólido inicial. Una locura todo lo que te llevas por un valor total de 10.100.000 pesos. Y normalmente se vende en el mercado a 4,5 millones y 2.900.000. Y nuestra mentoría, si te metes a Hotmart, normalmente está en 1.297.990, que es un regalo por todo el valor que damos. Pero porque estás acá en esta clase después de más de 1 hora y media y estamos abriendo hoy 20 cupos para todos estos meses, porque hemos ampliado equipo, vamos a darle a estos 20 bendecidos. Y sí, les digo así porque de verdad es tremendo y probablemente van a volar todos estos cupos, ya te digo. Porque no solamente le vamos a dar estos 8 bonos extras que te conté antes, también le vamos a dar un cupón por única vez, por lo que pagarás solamente 897.990. Porque te dije, estamos ampliando el equipo y podemos tomar un par de personas más. Pero ojo, no te duermas, porque lo más probable es que subamos el precio en los próximos meses. Hasta por lo menos lo vamos a subir a 2 millones. Y aún a ese precio vamos a seguir baratísimos para todo el valor que entregamos. Así que si quieres hacer esto mismo con un broker, te vas a gastar 10 millones o más en comisiones ocultas. Y además vas a comprar algo caro y mal ubicado. Y te vas a meter en un tremendo cacho futuro. Vas a comprar a precio inflado. Vas a tener que hacer todo por tu cuenta, porque apenas hagan la venta se van a desligar completamente de ti. Y el otro camino es hacerlo por tu cuenta, que vas a tardar años y vas a perder tiempo valioso. Posiblemente no vas a elegir las mejores opciones. Eso serán muchos millones de pérdida, porque como vimos antes, la diferencia entre una inversión inteligente y una inversión regular o mala, miremosla de nuevo, es mucha. Y mira este gráfico, esto pasaba si hubieses invertido esa misma plata en depósito a plazo en vez de departamentos. Bien, en este momento tienes dos opciones. Desde este momento ya puedes postular a la mentoría y te mando el Excel. Debes ir al primer comentario que está piñado en este video y hacer clic al link a ver si podemos ayudarte. En este momento tienes dos opciones. Puedes optar por no hacer nada. O sea, si no haces nada con esta información que te mostré durante esta hora, ¿qué vas a obtener? Nada. Y vas a dejar de ganar 2.6 millones al mes. O sea, 30.800.000 al año. Solamente por no hacer nada. O puedes optar por tomar un acto de fe, hacer esta pequeñísima inversión comparada con todo el valor que te entrega, probarla y ver si te sirve a ti. Lo bueno es que si no te gustara la mentoría o la dinámica o crees que no te servirá, tienes 7 días para arrepentirte y te devolvemos el 100% de tu dinero sin preguntas. O sea, no tienes nada que perder. Y además tenemos una segunda garantía. Si no logras invertir en departamento FIRE en 6 semanas, te devolvemos tu dinero y te pagamos 200.000 pesos extras por el tiempo que te hicimos perder, garantizado por contrato. O sea, te hacemos firmar un contrato donde dejamos escrito todo esto y queda respaldado con el contrato firmado por nosotros. Y ahora quiero plantearte esto. Los hábitos son algo duro de cambiar. Yo podría salir de este video ahora mismo e irme a disfrutar el resto del día tranquilo, porque yo tengo éxito, tengo libertad financiera gracias a la inversión inmobiliaria y esto ya está funcionando para mí. Pero esto no es sobre mí, esto es sobre vos. Si salís de este video ahora mismo, creerás que aprendiste un montón de cosas, pero déjame adivinar, para mañana en la mañana ya habrás retrocedido nuevamente a tu rutina de siempre, ¿o no? Hacer eso que haces siempre, eso que hace la mayoría de la gente. Pero como no quiero que caigas de nuevo en esos viejos hábitos, en esa parálisis que no te lleva a ningún lado, me quiero asegurar de que seas exitoso rompiendo ese maldito círculo vicioso. Porque si quieres una transformación real, duradera, necesitas repetida exposición al sistema completo. Y esto es lo que haremos cuando inviertas en esta mentoría, que va a ser un antes y un después en tu vida. Va a ser, como dicen en inglés, un game changer. Y según mi experiencia, en este momento hay dos tipos de personas viendo este video. ¿Eres un aficionado o un hacedor? Los aficionados aman sentarse, escuchar la clase, aprender, pero rara vez hacen algo al respecto, porque generalmente buscan alguna excusa para no dar el paso. Y otros de ustedes son hacedores, o sea, no tienen idea cómo esto va a funcionar para ustedes, pero ven cómo ha funcionado para mí y para muchísima otra gente y tienen fe que va a funcionar para ustedes también. Y lo que he aprendido es que son los hacedores los que salen adelante en la vida, mientras que los aficionados se quedan estancados por mucho tiempo sin progresar. Así que la gran pregunta que tengo para ti es: ¿será conveniente apostar unos minutos de tu tiempo para probar esto? Incluso si los resultados fueran la mitad
de lo que te mostré hoy, se pagaría a sí mismo cientos de veces. Pero ojo, como te dije, nuestro tiempo es limitado, porque queremos que los clientes realmente tengan éxito invirtiendo y hacer estrategias sólidas, gestiones sólidas, elecciones sólidas, y todo eso lleva tiempo y recursos. Así que atendemos poquitos clientes a la vez, y una advertencia: nos gusta trabajar con gente comprometida, y gracias a Dios podemos darnos ese lujo. Por eso hacemos tantos filtros previos. Si quieres que te mande el Excel, debes postular a la mentoría. Debes ir al primer comentario que está pineado en este video y hacer clic al link que es bit.ly/lucas-finanzas. A ver si podemos ayudarte.